Chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy comenzaremos con un manga que tenía muchísimas ganas de traer desde hace mucho tiempo. Quizás la mayoría de ustedes ya lo conozca y posiblemente otros ni siquiera sepan de su existencia. Este manga se llama Lector Omnisciente, el cual relata la historia de nuestro protagonista, el cual sabía lo que sucedería en el futuro ya que estuvo leyendo una novela que tristemente terminó convirtiéndose en la realidad para la humanidad, y siendo este entre comillas el único lector de tal novela. Ahora sí, con esto dicho, comencemos con el video. Observamos cómo cada capítulo de la novela apenas alcanzaba una visualización. Se nos relata que había una vez una novela que era extremadamente impopular, y el nombre de esta novela era 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas. Podemos observar que desde el capítulo 1379 hasta el capítulo 1389, esta solamente tenía una visualización y un único comentario por capítulo. Aún así, el número total de capítulos de esta novela era de 3149 capítulos y el promedio de vistas por cada capítulo era de 1.9. El promedio de números de comentarios era de 1.08. Y es en este punto donde vemos a nuestro protagonista, el cual mientras se encontraba en el metro estaba pensando que bueno, ¿quién comenzaría a leer una novela que poseía más de 3000 capítulos? E incluso este, que era su único lector, había leído eso durante más de 10 años y finalmente llegó al último capítulo, mostrándonos así como el último capítulo de esta novela era el capítulo número 3149. Se nos relata que el prota en aquel momento todavía no sabía la verdad. Luego de eso observamos criaturas como lo que parecen en principio ser un esqueleto, osos mutados e incluso una gigantesca serpiente que en principio podría ser considerado un enorme dragón. Y delante de todos estos monstruos se encontraba una única persona que le hacía frente a todos ellos. Se nos menciona que el día que el prota leyó el último capítulo de una novela que este consideraba que había leído solo por más de 10 años, la cosa había cambiado completamente. Vemos como el tren de repente comenzaba a frenar y en eso observamos los cuernos de una enorme criatura y el prota, que se encontraba acompañado de una chica, y el resto de pasajeros se encontraban sorprendidos, mientras que el chico se mencionaba que eso era completamente imposible. Inmediatamente el prota recordaba la novela que había estado leyendo por más de 10 años, mencionándose que ese era un desarrollo que este conocía perfectamente. Fue entonces que llegó a la conclusión de que el mundo dentro de la novela se había vuelto su realidad. Vemos así un hermoso banner de la ciudad y el inicio de esta épica historia que está por comenzar. Como también podemos ver el intenso choque de espadas y al parecer 2 personas que se encontraban peleando ferozmente en el medio de la ciudad. Uno de estos peleadores era el prota y otra persona misteriosa, la cual le preguntaba al chico mientras lo miraba con furia y acercándose a este le preguntaba directamente quién era él. Pero a pesar de las preguntas y todo el conflicto que se estaba llevando a cabo en ese momento, el prota tenía una mirada decidida a no titubear en ninguno de sus movimientos, empujando con su fuerza al contrincante para hacer que este se reposicionara y al mismo tiempo poder tomar un pequeño respiro. Pero aún así el prota colocó una gran sonrisa y procede a mencionarnos que él es, pero inmediatamente este diálogo es cortado. De regreso con el prota al pasado, cuando todo comenzó, este se encontraba observando que le quedaba solamente un único capítulo y mencionaba que estaba a punto de leer eso. Estaba seguro que se estaba poniendo bastante nervioso por ese capítulo. Emocionado, el chico rápidamente decidió dar clic para observar el último capítulo, mientras se nos menciona que él es el único lector que conoce el epílogo de ese mundo. Y es así como se conoce el punto de vista del lector omnisciente, mostrándonos así como el prota, al parecer, en su camino, en su travesía para intentar sobrevivir en el nuevo y caótico mundo, se había hecho de unos grandes compañeros. Llegando al final del último capítulo, un mensaje llama un poco la atención del prota, el cual mencionaba lo siguiente: hay 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas, y actualmente había olvidado alguna de ellas, pero una cosa era completamente segura. El hecho de que esta persona esté leyendo eso en ese momento era una señal para que intentase sobrevivir a toda costa. También le mencionaba que una vez que termine de leer eso tendría que sobrevivir en ese mundo de ruinas. 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas, final de la serie. Sorprendido por lo que estaba viendo, luego de ello el prota recibió un mensaje que mencionaba el anuncio de que ese era el último capítulo de la novela que tanto le había gustado. Comenzando a mover rápidamente la página y a actualizarla constantemente, el prota se preguntaba si acaso de verdad ese era el final, pero inmediatamente una sensación de vacío comenzó a recorrer todo su cuerpo. El chico, conmocionado, no podía creerse lo que estaba sucediendo. Luego de ello el prota comienza a hablar acerca de sí mismo, presentándose como Dokya. Y aunque este se presentaba ante la gente mencionando eso, la mayoría de las personas tenía el mismo entendimiento en lo siguiente como ejemplo. Una persona que se encontraba entrevistándolo le preguntaba a este si acaso era una especie de huérfano o persona que no tenía familia, a lo que el prota mencionaba que lo era, pero no era de esa manera después de todo. El entrevistador le preguntaba al chico que entonces qué significaba, refiriéndonos directamente a su nombre. El prota con su tarjeta de identificación procedía a mencionar que su nombre es Dokya, Kim Dokya.
Nos comienza a relatar el chico que su padre le dio ese nombre para que pudiera vivir como un hombre fuerte e incluso si estuviese completamente solo. Sin embargo, debido al sentido de nombramiento de su padre, ha vivido toda su vida ordinaria como un hombre solitario sin matrimonio. Y básicamente esto es lo que él es. Inmediatamente justo al lado de la cara del prota se nos muestra su información. Kim Do-ja, 28 años, graduado de una universidad rural y actualmente trabaja como contratado en una subsidiaria de una empresa principal. El hobby principal del prota es leer novelas en internet de camino a casa del trabajo. Sin embargo, ese día era un poco diferente a su habitual viaje hacia casa. Mientras el prota seguía inmerso en el hecho de que era el último capítulo de su novela favorita, una persona le hablaba a este mencionándole que él iba a conseguir una gran tarifa en su factura telefónica, causando que el prota se impresionara inmediatamente. Fue entonces que el chico decidió alzar su cabeza para ver quién era la persona que se encontraba hablándole, dándose cuenta que era una hermosa y atractiva chica, pero en ese momento el prota la reconoció, mencionando que se trataba de Jo Sang-hang, una chica que trabaja en la misma empresa que este y pertenece al equipo de recursos humanos. Bastante nervioso por esto, el prota procedía a saludar a la chica, a lo que esta última le preguntaba si acaso estaba de camino a casa, y el prota inmediatamente le respondía que sí, preguntándole a esta también qué era lo que pasaba con ella. Viendo que el asiento al lado del prota había quedado completamente vacío, la chica procedió a tomar asiento al lado de este, y le mencionaba que había tenido suerte, ya que el gerente de departamento fue a un viaje de negocios ese mismo día. Luego de que la chica se sentase al lado del prota, lo único que podía pensar era que el hecho de encontrarse con ella y la mujer más popular de su empresa en el metro era algo realmente sorprendente. Dejando de fantasear despierto, el prota le preguntaba a la señorita si acaso ella siempre tomaba el metro. El chico nos continúa relatando que empezando por el administrador adjunto Kang y el administrador financiero Han, estaba bastante seguro de que había muchos hombres en la empresa que le ofrecían llevarla hacia su casa todos los días. Algo decepcionada, la chica suspirando le mencionaba al prota que alguien había robado su bicicleta, causando que este último se alarmara y le preguntaba si acaso esta iba al trabajo en bicicleta. La chica le mencionaba al prota que sí, ya que tenía mucho exceso de trabajo esos últimos días, por lo cual le hacía falta también el ejercicio y además hubieron algunos asuntos molestos por lo cual parecía que era una buena idea ir al trabajo en bicicleta. Luego de desahogarse un poco, la chica procedió a mostrarle una sonrisa al prota, y este último observándola comenzaba a pensar que al verla de cerca empezaba a comprender los sentimientos de los hombres que habían escuchado acerca de su robo. Aunque por supuesto el pensamiento más fuerte del prota en ese momento era que de todos modos eso no era de su incumbencia, ya que el estilo de vida que llevaba esta chica era completamente diferente al de este. Y rompiendo la cuarta pared, el prota le mencionaba a todos los espectadores que la razón de que su viaje ese día fuera diferente no solamente era por esa chica, sino por algunos otros acontecimientos que sucedieron. En eso, las palabras de la chica terminaron sacando al prota de sus pensamientos, cuando esta mencionaba en español que si acaso podía prestarle dinero. La señorita mencionó que en español eso significa "puedes prestarme dinero", y el prota escuchando esto se encontraba pensando que incluso estaba estudiando de camino a casa, realmente vivían diferentes estilos de vida. Pero más impresionante aún era el hecho de que el prota se preguntara que en dónde planeaba la chica utilizar esa oración. Con una sonrisa el prota le mencionaba a la señorita que era verdaderamente diligente, y esta última acercándose inmediatamente a ver el celular del prota le preguntaba a este que qué era lo que estaba leyendo tan intensamente. Pero por supuesto hablándole al prota con honoríficos. En ese instante, debido a la vergüenza, el prota terminó retirando su teléfono rápidamente, que casi terminó golpeando a la chica que se encontraba a su lado un tanto avergonzada. Antes de que el prota pudiera decir algo, la señorita le preguntaba si acaso eso es una especie de novela o algo similar. El prota le mencionaba a la señorita que se podría decir que sí, ya que estaba estudiando acerca de la cultura coreana. La chica emocionada le mencionaba al prota que a ella también le encantaban las novelas, y le mencionaba a este que había leído una que le parecía demasiado interesante. En ese momento el prota pensaba que si acaso eso era... Pero interrumpiendo los pensamientos del chico, la señorita le preguntaba que cuál era su escritor de novelas favorito. Algo avergonzado, el prota le mencionó a su compañera que no reconocería el nombre de esta autora aunque se lo diga. Inmediatamente el prota se mencionaba que en efecto su hobby principal es leer novelas web de camino a casa del trabajo. Sin embargo, para este era un poco embarazoso contarle esto a otra persona, y de todos modos la razón por la cual hoy era un poco diferente a su vida habitual era por eso. El hecho de que la novela de fantasía que había leído por más de 10 años, 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas, finalmente emitía su último capítulo ese mismo día. Y aunque pudiesen preguntarle qué tan importante podría ser la novela para el prota, este simplemente iba a responderle que esa novela tenía mucho significado para él. Continuó relatándonos que esa novela la estaba leyendo desde el tercer año de la escuela intermedia, y aun cuando era paliado en la escuela, este simplemente se dedicaba a leer su novela. Incluso cuando falló sus exámenes de ingreso y fue a la universidad rural de tercera, este seguía leyendo su novela. Además de cuando dibujó el número incorrecto y fue enviado a las malditas líneas frontales en el ejército, también se encontraba en su novela.
E incluso cuando entró en la empresa en la cual actualmente estaba trabajando, el prota se encontraba maldiciendo si se mencionaba que se había olvidado de todo ello, simplemente se había enfocado en su novela esos últimos años. Y esa era la razón por la cual él sentía un gran vacío al finalizar esa historia, pero al mismo tiempo sentía gran satisfacción a darle el testimonio de la conclusión de la historia. Aún así, ese día se lanzaba el epílogo de esta historia, Formas de sobrevivencia. Inmerso en sus pensamientos, el prota se mencionaba que la novela de fantasía que había llegado a 3149 capítulos, la novela que había leído por más de 10 años desde su adolescencia hasta su adultez. Y para su sorpresa, nunca se hubiese imaginado que un autor se tomaría más de 10 años en escribir más de 3000 capítulos para solamente tener un promedio de una vista por cada capítulo. Y además, el prota se encontraba pensando que había 1200 visualizaciones en el capítulo 1, alrededor de 20 visualizaciones en los primeros 10 capítulos y poco más de 12 visualizaciones hasta el capítulo 50. Además de un sinfín segundones que ocasionalmente, probablemente por alguna especie de error, terminaban presionando el botón por accidente. Con esto en cuenta, el prota se mencionaba que, en otras palabras, esa fue una novela que fue dedicada únicamente para este. Y mientras el prota dejaba un comentario en el último capítulo, se encontraba pensando que aunque quería donarle al autor, un hombre que vivía solamente con un salario limitado no tendría la libertad suficiente para hacer algo como eso. Por lo tanto, se dedicaba a escribir comentarios con palabras que salían de lo más profundo de su corazón. Además de ello, el prota había tratado de compartir la novela en el tablero de recomendaciones, pero solamente recibió múltiples insultos. Incluso en ese momento, una persona llegó a comentarle que apostaba que este era el autor y solamente quería algo de atención. El prota continuó pensando que era una bonita historia, y si tan solo se quedaran con algo de paciencia leyendo hasta el final, esas personas irracionales entonces entenderían el verdadero significado de esa novela. La compañera del prota en ese momento terminó llamando a este último, dándose cuenta que se había quedado completamente inmerso en sus pensamientos. En ese instante tuvieron un pequeño intercambio de miradas, cosa que terminó alarmando bastante al prota. Avergonzado e intentando romper el hielo, el prota le mencionaba a la chica que, ahora que lo pensaba más detenidamente, había pasado un año desde que se habían unido a la empresa, mencionando que el tiempo realmente volaba. Algo avergonzado, el prota se mencionaba que había olvidado por completo que se encontraban hablando, mientras se mencionaba que tenía que cambiar el tema antes de que comenzara a hacer más preguntas. La compañera del prota inmediatamente le había seguido el juego, mencionando que eso era verdad. En ese entonces ellos dos no sabían nada acerca de la empresa, comenzando a reír. El prota le mencionaba a esta, continuándole el juego, que en efecto todavía lo recordaba como si fuese ayer, pero el periodo de contrato ya casi estaba. Palabras que dejaron a la señorita sorprendida mientras el prota seguía riendo. En ese momento el prota la había embarrado enormemente, ya que se había olvidado completamente de ello, pero su compañera, por sus reconocidas contribuciones, ya había sido promovida como una empleada a tiempo completo. La chica, algo nerviosa, no sabía cómo decírselo al prota, pero este último le mencionaba que, claro, lo había olvidado felicitarla, por lo cual se disculpaba por ello y tal vez debería de estudiar diligentemente otros idiomas también. La compañera del prota, que para este momento se sentía algo avergonzada, le mencionaba al chico que eso no era verdad, ya que todavía había una revisión de desempeño, pero inmediatamente el prota dejó de escucharle y continuó mencionando algunas cosas en su mente. Se mencionaba que odiaba admitirlo, pero su compañera era realmente increíble, y si ese mundo fuera el de una novela, entonces el protagonista sería alguien como ella. El prota, observándola, seguía mencionándose que le parecía tan obvio, pues ella no había realizado ningún esfuerzo, mientras que este trabajaba como un impaciente para por lo menos poder cumplir con sus labores diarias. Y claro, mientras este se encontraba leyendo web novels, su compañera se encontraba estudiando otros idiomas. Era por eso que era tan obvio que su compañera se convertiría en una empleada a tiempo completo, mientras que este terminaría su contrato pronto. Es entonces en ese instante que la voz un tanto nerviosa de su compañera terminó llamando la atención del prota, el cual le preguntaba a esta que qué era lo que estaba sucediendo. La chica, con un tono de vergüenza, le mencionaba al prota que si no le importaba, esta podría mostrarle la aplicación que utilizaba, palabras que dejaron al prota completamente perplejo. El chico inmediatamente comenzó a pensar que si su vida tuviese un estilo diferente, es decir, si el género de su vida no fuera el realismo, entonces sería el de fantasía. Pero si eso llegase a ser cierto, ¿acaso él podría ser el protagonista? Mientras el prota seguía atrapado en sus pensamientos, su compañera intentó llamar la atención de este, pero este último le mencionaba a su compañera que todo estaba bien, mientras se mencionaba que no lo sabía del todo. Sin embargo, lo que sí era claro es, el prota le respondía a su compañera que incluso si ésta le mostraba la aplicación no cambiaría nada en lo absoluto. El prota seguía mencionando que el género de su vida era un realismo realmente increíble, y que dentro de ese género no era el protagonista sino un simple lector. Un simple lector Dogya que tiene la vida de Dogya. Su compañera no comprendía las palabras del prota, preguntándole que a qué se refería con la vida de un lector.
Aún así le mencionaba al prota que realmente siempre salía con unas cosas un tanto interesantes, cosa que causaba que el prota le preguntara si acaso hablaba en serio. Emocionándose por las palabras del prota, su compañera mencionaba que entonces suponía que ella estaba llevando la vida de Sanga, o sea, su propio apellido, ¿no? La chica rápidamente mencionaba que iba a imitar al prota y dedicaría su estilo de vida a esa manera, mientras que el prota, algo avergonzado observando en otra dirección, mencionaba que bien, al menos las cosas terminaron tranquilamente. Este rápidamente volvió a mirar su celular mientras se encontraba pensando que le había llegado un mensaje de repente. Al observar de qué se trataba, el chico se quedó completamente sorprendido, mencionando que en aquel momento nunca pudo habérselo imaginado, pues era una respuesta del escritor de la novela que tanto le había gustado. Conmocionado, el prota se preguntaba si acaso podría ser verdaderamente el autor del Camino de Superviviente. En eso, el prota nunca supo lo que en ese momento experimentaría. El chico en el mensaje le respondía al autor que si acaso verdaderamente era él. El autor le respondía al prota que pudo completar esa novela gracias a él e incluso había ganado una pequeña competencia que tenía. Sorprendido al leer esto, el prota se preguntaba si acaso la novela que había leído durante los últimos 10 años, el autor había ganado una competencia en base a eso. ¿En serio? ¿Era el verdadero autor? El prota inmediatamente procedió a felicitarlo mientras le preguntaba que cuál era el nombre de esa competencia. El autor le mencionaba al chico que no reconocería el nombre ya que era una competencia desconocida, y le mencionaba a este último que también su novela estaba programada para ser monetizada. Y por supuesto la monetización comenzaría cuando el epílogo sea subido. Este le mencionaba al prota que le gustaría enviarle un regalo especial para expresar su gratitud, preguntándole al chico si acaso podría decirle cuál era su dirección de correo electrónico. En eso se nos menciona que lo que el mundo estaba pronto a experimentar era algo jamás antes visto. El chico le preguntó al autor acerca de este regalo, y este último le mencionaba que era gracias a este que la historia pudo tomar forma y ser traída a ese mundo. Observando su celular e inmerso en sus pensamientos, el prota se mencionaba si acaso en serio el Camino del Superviviente había ganado realmente una competencia. El chico pensó inmediatamente que dijo que era una competencia desconocida y que tal vez el autor había mentido para así evitar sentirse avergonzado. Pero dejándose llevar por la palabra regalo, se preguntaba si acaso le darían una tarjeta de regalo cultural o acaso 50.000 wones no serían un bonito regalo. En eso el prota recibió un nuevo mensaje. Inmediatamente el prota decidió abrir su correo mientras pensaba que ya estaba allí. Ese era su querido y preciado regalo. El correo decía lo siguiente: querido lector, gracias por todo, enviado por el mismo autor con el mismo nombre en su correo electrónico. El contenido del correo mencionaba lo siguiente: estimado lector, la monetización comenzaría esa misma noche a las 7 p.m. y eso será de ayuda para este. Le deseaba la mejor de las suertes en su trayectoria. Luego de leer ello, el prota se preguntaba si acaso era esa noche a las 7 y que ahora mismo en ese instante eran las 6:55 p.m, así que solamente le quedaban 5 minutos. Entonces, pensando en ello, el prota se mencionaba si acaso debería de ir a sus favoritos. Inmediatamente el prota entró al portal donde siempre había leído esta novela y cuando intentó buscarla, un mensaje aparecía en su pantalla mencionándole que la novela que estaba buscando no existía. Observando eso, el prota algo confundido se mencionaba que le parecía un tanto extraño, ya que no había algún caso en el cual se haya eliminado por completo una novela para monetizarla sin informarle a sus lectores. Inmediatamente un repentino apagón en el tren hizo que todas las personas en el interior de este conmocionadas observaran hacia arriba a ver de qué se trataba. Incluso la compañera del prota preguntaba qué era todo eso, pero claro, las noticias no se detenían aquí, pues inmediatamente el tren comenzó a frenar de golpe. Esto causó que la mayoría de los pasajeros se conmocionaran un poco y comenzaran a gritar, preguntándose si acaso era una especie de ataque terrorista o algo similar. Y no sé, yo en este tipo de situaciones pensaría que pudo haber sido un fallo del sistema o un colapso en las vías del tren un poco más adelante, pero un ataque terrorista, pues bueno, cada quien piensa las cosas que mejor le convienen. Pero es en ese instante que observamos la sonrisa de lo que parecía ser una criatura con la piel completamente pálida. El tren terminó deteniéndose completamente y mientras la compañera del prota se aferraba al brazo de este, el chico le preguntaba a esta si acaso se encontraba bien. La chica algo aterrada le respondía al prota que sí, preguntándole a este que qué era lo que estaba sucediendo, y el prota le respondía que no tenía que preocuparse ya que probablemente no sea demasiado serio, pero inmediatamente el prota vio la hora, dándose cuenta que en ese preciso instante eran las 7 p.m. Sorprendido, el chico se mencionaba que coincidía perfectamente en el momento en el que el reloj se había detenido. Sin embargo, ese momento fue ¿acaso las 7 p.m. la monetización? Inmediatamente una voz se hizo presente en el tren mencionándole a todo el mundo que era un anuncio importante para todos los pasajeros. Todos tenían que escapar rápidamente. La compañera del prota apresurada le preguntaba a este último si acaso qué era lo que estaba sucediendo exactamente, mientras que el prota se encontraba sorprendido observando un brillo que venía de un costado.
Inmediatamente observamos lo que estaba viendo el prota, una luz que cada vez se hacía más fuerte causando que las personas no pudieran observar directamente. Era una especie de rayo de un portal que se encontraba abriéndose o algo similar. Mientras se cubría ligeramente la cara para ver de qué se trataba, un mensaje apareció delante de todas las personas mencionándole lo siguiente: el servicio gratuito del sistema planetario 8612 había terminado, por lo cual el escenario principal comenzaría en ese instante. El prota en ese momento nos menciona que en un instante el género de su vida había cambiado completamente. Luego de ello el prota pensó en un Dokaebi. Alguien había pronunciado esas palabras cuando esa cosa apareció. Rápidamente les explico, un Dokaebi es una criatura legendaria de la mitología coreana que posee poderes y habilidades extraordinarias, y es una criatura con connotaciones malignas pero también posee características benévolas. El prota no sabía el porqué, pero esas palabras le sonaban muy familiar, mencionándose que el metro se había detenido de repente y se habían envuelto en la oscuridad. Y por supuesto el metro ya se había detenido en otras ocasiones, pero esa vez parecía completamente diferente, ya que esos eventos le recordaban mucho al comienzo de la novela. Pero de todos modos es imposible que algo como eso sea cierto. En ese momento el prota escuchó las palabras que pensó anteriormente, un Dokaebi. Era la compañera del prota que se encontraba mencionándolo mientras se encontraba observando fijamente con el resto de la multitud hacia una dirección, dejando al prota algo sorprendido. El prota continuó mencionándose que ahora que lo pensaba más directamente era imposible que eso tenga que ver con la novela, pero podría ser simplemente una mera coincidencia. Pero entonces la realidad pareció golpear al prota, recordando lo que había leído en su celular. Con dos pequeños cuernos, la pequeña criatura flotaba en el aire. Era demasiado rara para llamarse hada, demasiado maligna para ser un ángel, y demasiado inocente para ser llamada un demonio. Todo el mundo se encontraba observando el sitio del cual había provenido aquella luz anteriormente, mientras que algunas personas atemorizadas se encontraban escapando del área. Otros le mencionaba a todos los demás que tenían que observar fijamente. Pues, ¿acaso eso era? Pero el prota inmediatamente perplejo se mencionaba que no, eso era imposible. Observando a la criatura, el prota recordó la línea de la novela que mencionaba que por lo tanto tal criatura fue llamada por los humanos como un Dokaebi. Mientras el prota y el resto de espectadores se quedaban conmocionados al observar a tal criatura, el prota se encontraba pensando que en el momento en el que la fantasía se encontraba con la realidad. Vemos como esta tierna y bella criatura, o sea, este Dokaebi, comenzaba a hablarle a todos los humanos, pero al parecer lo estaba haciendo en un idioma que era completamente incomprensible para estos. Las personas que ya se habían calmado un poco preguntaban qué era lo que estaba diciendo. Otro chico que estaba grabando mencionaba que si acaso se trataba de una realidad aumentada o algo similar, y otra señora de la vieja escuela mencionaba que era realmente horrible. ¡Cállese, señora! El prota se preguntaba si acaso, aparte de él, había otra persona en ese sitio que supiera lo que estaba pasando. El prota pensaba si acaso realmente era un Dokaebi, acaso era ese mismo Dokaebi que había causado la muerte de miles de personas en 3 formas de supervivencia en un mundo en ruinas. Mientras la mano le temblaba un poco, el prota se mencionaba que no era una especie de tontería, pues ese Dokaebi, la compañera del prota algo atemorizada mencionaba que al parecer habla español, preguntándole al prota si acaso tal vez debería de tratar de hablar con él. Nervioso por toda esa situación, el prota le preguntó a su compañera que qué era lo que planeaba decirle. ¿Acaso planeaba mencionarle que si acaso le podía prestar dinero? Exactamente lo mismo que le había dicho antes, pero su compañera le mencionaba que no era así. Fue entonces que una voz terminó llamando la atención de todos los presentes, preguntándole si acaso podían escucharlo. Antes el traductor de voz no estaba funcionando, por lo cual ahora todos podían oírlo claramente. En eso un chico se acercó al Dokaebi y de una manera un tanto arrogante le preguntaba que qué era lo que estaba haciendo. Con sus brazos cruzados le preguntaba si acaso estaban filmando una película o algo parecido, y este tenía que prepararse para unos exámenes, así que no tenía tiempo que perder. El Dokaebi le mencionaba al chico que sí, un examen, pero era justo lo que estaba haciendo ahora en ese mismo instante, comenzando a reírse. La criatura continuó mencionándole al chico que aunque le faltaran datos, aún así le habían ordenado que el lanzamiento de la monetización se realizaría a las 7 p.m. El chico, que no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, le preguntaba al Dokaebi que de qué se encontraba hablando. El monstruo rápidamente procedió a mencionarle a todos los presentes que bien tenían que sentarse y hacer silencio, ya que tenía algo importante que decirle a todos. Una Karen en versión hombre rápidamente le gritaba al Dokaebi que qué demonios era todo eso, tenía que bajarse del metro de inmediato. Continuó mencionándole que qué era lo que iba a hacer este sin la ayuda de los ciudadanos, cómo les reembolsaría el tiempo que habían perdido en ese instante. Una niña que se encontraba en los brazos de su madre preguntaba qué era eso, ¿acaso era una especie de dibujo animado? Escuchando todo esto, el prota se mencionaba que ahora estaba completamente seguro, estaba seguro de lo que estaba pasando, y eso era lo único que podía hacer. El prota se preguntaba que aún así cómo era, pero inmediatamente le mencionó a su compañera que no tenía que moverse, causando que esta última se quedara sorprendida. En ese momento el Dokaebi comenzaba a reír y mientras se tapaba la cara con su pequeña, linda, tierna y dulce manito procedía a mencionar que eran demasiado ruidosos.
e inmediatamente les mencionaba que les había dicho que hicieran silencio, mostrándonos así como este se había enfurecido, mencionándole a todos, llamándolos damas y caballeros que se quedaran callados. En eso el chico que le había hablado primero al Dokaebi, que todavía seguía con su actitud arrogante, inmediatamente sintió como algo le había sucedido, mostrándonos así como al parecer su cráneo había explotado. Y todo el suelo rápidamente comenzó a llenarse de líquido mientras que las personas al lado del chico se encontraban conmocionadas observando lo que estaba sucediendo. El Dokaebi en ese instante con una sonrisa malévola en su rostro procedió a mencionar que eso no era una estúpida película, acabando así con el señor Karen mientras mencionaba que tampoco era un sueño y seguía acabando con una persona tras de otra mientras que todo el mundo seguía conmocionado sin entender lo que sucedía. Mucho menos era una historia, eso era su maldita realidad, lo que conocían, preguntándoles a todos si acaso lo podían entender. El prota mientras presionaba sus dientes con fuerza se mencionaba que sabía que esa era la realidad, pero se negaba a creérselo del todo. Y aunque hubiese despertado del sueño, ahora mismo se encontraba en una habitación repleta de líquido rojo por todos lados. El Dokaebi procedía a mencionarle a los humanos que todos ellos habían estado viviendo una larga vida de manera gratuita, respirando, comiendo, saliendo, haciendo el amor, todo era gratis sin pagar absolutamente nada. Continuó mencionando que era demasiado bella la vida que habían estado viviendo hasta el momento, pero esos momentos se habían acabado en ese instante. Le continuó mencionando a todos los humanos que era completamente imposible disfrutar de una vida libre y lujosa para siempre. Las personas escuchando esto rápidamente entraron en pánico y no se movían de sus posiciones por miedo a que el Dokaebi los acabara como había hecho con las personas anteriores. Pero un hombre de negocios se armó de valor y acercándose al Dokaebi le preguntaba a este último si acaso lo que estaba buscando era obtener dinero. El prota, reconociendo a ese hombre, le preguntaba a su compañera si acaso ese no es Hans, el de recursos humanos, a lo que la chica algo sorprendida mencionaba que sí, era ese. El hombre le mencionaba al Dokaebi que le daría mucho dinero ya que él era rico, podía darle lo que éste quisiera, e incluso tuvo el descaro de preguntarle al Dokaebi si acaso un cheque le serviría para ello. Sorprendido por la actitud del hombre, el Dokaebi le preguntaba si acaso le iba a dar dinero, a lo que Han le mencionaba que no llevaba dinero consigo ahora mismo, pero si lo dejaba salir le entregaría muchísimo dinero. Inmediatamente el Dokaebi mencionaba que el dinero era útil, ya que después de todo los humanos sabían algo acerca de eso, y el hombre pensó inmediatamente que era cierto, el dinero lo es todo, pero inmediatamente el Dokaebi procede a chasquear sus dedos, causando que todo el dinero que tenía Hank en sus manos comenzase a incinerarse inmediatamente, dejando al hombre sorprendido. El Dokaebi le mencionaba que en su realidad ese dinero era efectivo, pero esos trozos de papel no valían nada en el macrocosmos, así que si volvía a hacer algo como eso de nuevo le terminaría volando la cabeza, a lo que el hombre de rodillas en el suelo rápidamente acató la orden del Dokaebi. Este último, que se sentía un tanto frustrado, mencionaba que le habían hecho perder demasiado tiempo y en lugar de explicarlo 100 veces, ¿no sería más rápido que ganasen su propio dinero? Inmediatamente el Dokaebi hizo crecer sus cuernos de manera normal mientras comenzaba a moverse por encima de todas las personas. Mientras el Dokaebi volaba, un mensaje se hizo presente para todas las personas: apertura del canal B1-7623, entrada de las constelaciones. Inmediatamente ventanas emergentes comenzaron a aparecer delante de todas las personas, que se preguntaban qué era lo que estaba sucediendo. Todo mundo se encontraba conmocionado, e incluso el prota se sorprendió al observar su ventana emergente delante de este. Y al parecer el mensaje que habían recibido todos los presentes decía lo siguiente: el escenario principal comenzaría ahora. Escenario principal número 1, prueba de valor, categoría, principal, condiciones, matar a una o varias criaturas. Dificultad F, tiempo límite 30 minutos, recompensa 300 puntos, fracaso, la muerte. Luego de que todo el mundo observara esto, el Dokaebi procedía a mencionarle a todos los humanos que le deseaba buena suerte, y con una mirada maliciosa el Dokaebi le mencionaba a todas las personas que contaba con ellos para que le terminaran mostrando una historia tan divertida como emocionante, desapareciendo inmediatamente y dejando a todo el mundo confundido y al mismo tiempo impactado por lo que estaba sucediendo. Luego de que el Dokaebi se retirara, observamos a la amiga del prota que se encontraba intentando utilizar su celular mientras que el resto de personas en el interior del tren seguían desconcertadas. La chica se encontraba mordiéndose la uña preocupada mientras que el celular seguía sonando y esta mencionaba que la policía, pero inmediatamente con una voz temblorosa le mencionaba al prota que estos no le respondían, entonces ¿qué deberían de hacer en esa situación? El prota, que se dio cuenta cómo su compañera comenzaba a entrar en pánico, le mencionaba a esta que tenía que calmarse, pidiéndoselo así de manera muy amable. El prota le preguntó a la chica si acaso alguna vez había jugado el juego que el equipo de programación había creado. Este le mencionaba que es un juego donde el mundo era destruido y solamente unas pocas personas lograban sobrevivir. La chica le preguntaba al prota si acaso estaba hablando de, pero el prota, inmediatamente observándola, le mencionaba que tenía que pensar de una forma más clara. Le mencionaba a esta que actualmente estaban dentro de ese mismo juego, a lo que la chica, observando su ventana de estado, se preguntaba si acaso verdaderamente era un juego.
El prota le mencionaba a la señorita que es simple de pensar, ¿acaso no todos los juegos tenían reglas y solamente tenían que seguirlas para poder sobrevivir? A lo que la chica mencionaba que reglas, entonces ¿cuáles eran estas dichas reglas? El prota le mencionaba a la chica que eso tendrían que averiguarlo por ellos mismos de ahora en adelante. Mientras observamos cómo el prota observaba decidido hacia una dirección, su compañera se encontraba verdaderamente preocupada. El prota comenzó a recordar las líneas de la novela que había leído en sus inicios. Un Dokaebi había aparecido y había ejercido presión con sus antenas. Los cadáveres esparcidos como basura en el compartimiento. El temblor presente en los oficinistas que se encontraban empapados de sangre. La anciana que se encontraba rezando en su asiento. Aún no se lo podía creer, pero ya no podía dudar de que todo lo que estaba pasando después de todo estaba viéndolo con sus propios ojos. Mientras una persona se encontraba gritando que tenían que abrir la puerta pidiéndole por favor a alguien que abra la puerta, el prota seguía mencionándose que tenía que admitirlo. Otro chico mencionaba que tenían que romper la puerta con el hacha de emergencia, mientras que el prota seguía pensando que no sabía el porqué, pero una cosa era completamente segura. La novela Modos de Supervivencia que había estado leyendo por más de 10 años, 3 maneras de cómo sobrevivir en un mundo en ruinas, se había convertido en la realidad, y eso estaba pasando justo delante de sus ojos. Calmándose ante la presente situación, el prota intentaba calmarse mientras seguía pensando qué era lo que tenía que hacer para sobrevivir en un mundo nuevo como ese. Nuevamente la ventana emergente apareció delante del chico, la del escenario principal, la prueba número 1, prueba de valor, matar a uno o más formas de vida. La categoría era primordial, la dificultad era de rango F, el tiempo límite era de 30 minutos y la recompensa eran 300 monedas, claro que el fracaso correspondía a la muerte. En ese momento una persona le pedía a todos los presentes que por favor tenían que calmarse por un momento, iban a tomar un respiro y a pensar lo que estaba pasando, tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo y escuchar atentamente. Este chico que se encontraba tomando la autoridad en ese momento les mencionaba a todos que si acaso se habían calmado un poco, pidiéndoles así por favor que le prestaran un poco de atención. El chico procede a mencionar que como ya todos deben de saber, en caso de un desastre nacional, los pequeños disturbios pueden cobrar varias víctimas inocentes. Y es por tal motivo que de ahora en adelante él tomaría el control total de la situación para evitar cualquier problema. Un chico algo eufórico le mencionaba a este que quién era él para decir algo como eso. Otra persona mencionaba que a qué se refería con un desastre nacional, no tenía que venirle con ese montón de M ahora mismo. Ante tales declaraciones, el chico que había hablado antes procedía a mostrar su billetera mientras le mencionaba a todos que él actualmente es un teniente del ejército y servía en la unidad 6502. Todo mundo se quedaba impresionado, era un teniente, se trataba de un soldado que se encontraba presente. Este soldado le mencionaba a los presentes mientras le mostraba su celular que antes había recibido un mensaje de su propia unidad. El mensaje decía lo siguiente: había ocurrido un desastre nacional de nivel 1, todas las tropas tenían que reagruparse de inmediato. Al leer eso, todo el mundo procedió a darse cuenta de la magnitud de la situación. Inmediatamente, un hombre que pensaba que con saber lo que estaba pasando podría solucionar algo le preguntaba al soldado que qué era lo que estaba pasando exactamente, a lo que este último le mencionaba que había estado tratando de comunicarse con su unidad, pero esto no parecía ser efectivo. El civil le preguntaba al soldado acerca de la unidad especial antidesastres naturales, preguntándole si acaso tenía que tener contacto con el presidente mismo en ese instante. El soldado le mencionaba al civil que lo sentía mucho, pero solamente era un simple soldado, así que no tenía acceso para poder comunicarse directamente con la Casa Azul. Las personas conmocionadas le preguntaban que entonces cómo pensaba controlar toda la situación, mientras que el prota se encontraba observando esto y pensaba que un desastre nacional no es algo sorprendente considerando la situación en ese momento. Pero lo que sí le sorprende al prota es otra cosa. Mientras el soldado le mencionaba a los presentes que tenían que calmarse para mantener la seguridad de todos, el prota mencionaba que se trataba del teniente Lee Han-seung. El prota nos comienza a afirmar que él sabía quién era esa persona, y aunque sea la primera vez que se llegaban a ver, tenía su nombre impregnado en su mente. Inmediatamente se nos presenta el personaje, Espada de Acero Lee Han-seung, teniente del ejército de Corea. Y este fue uno de los personajes secundarios más importantes en los sucesos que se avecinan en la novela. Furioso por todo ello, el prota se mencionaba que incluso un personaje de la novela había aparecido, y su expresión y actitud son exactamente iguales a como lo narran en la novela. Pero aún así el prota se encontraba curioso preguntándose si acaso Lee Han-seung fue presentado de esa manera en la novela también. Y por supuesto, como el único lector de la novela, él podía estar completamente seguro de que no fue así, ya que la primera aparición de este no fue de esa forma como tal. El prota estaba completamente seguro de que este aparecería luego del primer escenario. Entonces, ¿cómo es que ha aparecido en ese escenario después de todo? Maldiciendo mientras observaba su celular, el prota se mencionaba que si pudiera releer los capítulos podría averiguar algo acerca de esto, pero en ese momento una persona terminó sacando al prota de sus pensamientos.
Esta persona mencionaba que el primer ministro estaba dando una conferencia de la situación actual y que realmente era un desastre nacional de nivel 1. La amiga del prota con su celular observando la transmisión procedía a llamar la atención del prota para que éste observara, mientras que se escuchaba como el primer ministro mencionaba a todos los ciudadanos de la nación que en un número indeterminado de áreas en el territorio de Seúl, terroristas no identificados estaban actualmente activos y haciendo sus movimientos, por lo cual el gobierno está haciendo todo lo posible por garantizar la seguridad de los civiles, y todas las tropas habían sido desplegadas para que nada malo llegase a suceder o pudiese ocurrir en la lucha contra las fuerzas terroristas. Pero además, en ese momento el prota comenzó a pensar algunas cosas. El prota se mencionaba que como lo pensaba, sabía todo lo que iba a decir el primer ministro, y terrorismo, si se analizaba bien la situación, creía que sería la mejor forma llamarlo de esa manera, pero ahora que lo pensaba en ello, estaba completamente seguro de que lo que estaba diciendo sonaba muy ridículo de creer. Las personas que se encontraban observando tal conferencia se preguntaban que por qué era el primer ministro el que daba la conferencia y no el presidente. Otro chico mencionaba que al parecer ya habían rumores de que el presidente había perecido. El chico de antes mencionaba que no estaba del todo seguro, ya que lo había leído en uno de los comentarios, y su compañero le mencionaba llamándolo tonto que no tenía que creer todo lo que estaba leyendo en ese momento. El prota se encontraba pensando que era obvio, esa noticia no era mentira, y rápidamente en eso desde los celulares de todos comenzaron a escuchar algunos golpes bastante fuertes causando que las personas dejaran caer sus celulares. En las últimas imágenes de la transmisión podemos observar cómo el primer ministro había sido desvivido, mientras que la transmisión comenzaba a cortarse lentamente. Es en ese momento que aparece una figura que ya todos conocemos, un Dokaebi que procedía a mencionarle a todos los presentes que ya se lo había dicho. Con una mirada de psicópata le mencionaba a todas las personas que observaban la transmisión que esa situación no era algo tan simple como el terrorismo. Le preguntó a los espectadores que si aún no lo podían entender, cualquier intento de hacer algo sería completamente inútil. Y ahora mismo se estarán preguntando si acaso esa situación no es como la de un juego, y así es, pero según las estadísticas que poseen, las personas de ese país son expertos en los juegos. Y si la cosa era así, entonces ¿por qué mejor no aumentaban la dificultad del mismo? Es entonces que delante de las personas que se encontraban en el metro, un reloj flotante comenzó a aparecer mostrándonos que les quedaba 24 minutos. Algunos preguntaban qué era eso, mientras que observamos cómo el reloj comenzaba a bajar el tiempo rápidamente. El Dokaebi les mencionaba a las personas que tenían que recordar que el tiempo estaba corriendo y actualmente solamente les quedaban 10 minutos, bajando el tiempo hasta esa cantidad. Vemos que en la ventana emergente de la misión que tenían que cumplir, al parecer esta había sido actualizada, pasó de 30 minutos a tan solo 10 minutos. El Dokaebi les mencionaba a las personas del tren que como castigo adicional, si la primera muerte no sucedía dentro de los próximos 5 minutos, todas las formas de vida dentro del tren serían aniquiladas. Los civiles rápidamente comenzaron a entrar en pánico mencionando que qué era lo que estaba pasando con eso. ¿Acaso eso era una especie de broma? Otro chico le mencionaba a este que si acaso no había escuchado el mensaje, llamando al chico de antes imbécil le mencionaba que si acaso no había escuchado perfectamente lo que estaba sucediendo, iban a morir si las cosas continuaban de esa manera. Una mujer acercándose al soldado le preguntaba a este que qué era lo que iban a hacer porque aún no llegaba la policía a rescatarlos, a lo que el soldado intentando calmar a las personas les mencionaba a todos que tenían que mantener la calma y escucharlo. Mientras la compañera del prota se aferraba al brazo de este, el chico se encontraba pensando que tenía que mantenerse calmado, ya que todo eso lo había predicho bastante bien. Y esos son los mismos hechos que habían transcurrido en la novela, pero todavía la ansiedad que tenía ahora mismo no iba a desaparecer así de fácil. El prota estaba seguro de que si un personaje de apoyo como lo era Lee había aparecido, entonces la cosa podría ir más calmada. Pero aún así el prota se preguntaba que por qué ese tipo no había aparecido todavía. Observando al resto de pasajeros que se encontraban en el metro, el prota se mencionaba que de acuerdo con la historia, ese tipo tendría que aparecer ahora, mientras que observamos como un chico observaba lo que estaba sucediendo en el otro vagón. El grito de una persona se hizo presente, mencionando que alguien acababa de asesinar a una persona. Los civiles comenzaron a entrar en pánico, gritando que había que bloquear la puerta y no tenían que dejar entrar a lo que sea que esté en la parte exterior. Un hombre imprudente terminó acercándose a la puerta con el objetivo de intentar bloquear a esta misma, pero en ese momento un destello de energía terminó apareciendo y lo que parece ser una barrera empujó al hombre hacia atrás, evitándole así que este pudiese acercarse a la puerta. Todo el mundo comenzó a preguntarse qué era lo que estaba pasando. Algo como una capa transparente estaba cubriendo la puerta y no los dejaba acercarse a esta. El Dokaebi en ese momento le anunciaba a todos los presentes que todos los tipos de acceso al compartimiento del tren habían sido restringidos y una vez que se logre completar el primer escenario serían devueltos a la normalidad.
En eso observamos al Dokaebi que se encontraba todavía en la transmisión bastante relajado y mientras reía mencionaba que era interesante que las cosas estaban pasando en algunos que otros lugares y mientras que en otros simplemente se encontraban todavía perdiendo su tiempo. Inmediatamente chasqueando sus dedos el Dokaebi mencionaba que muy bien, él es un dios misericordioso, así que les iba a dar un servicio especial a todos. Les iba a dejar ver lo que les sucedería a todos si no hacían nada dentro de los próximos 5 minutos. Una pantalla aparece dentro del vagón del metro y observamos a unos estudiantes que se encontraban, aunque inquietos, pero sentados en sus asientos esperando a que se les diera una oportunidad de hacer algo. Observando la pantalla, un hombre rápidamente se dio cuenta de ello, preguntando si acaso esos uniformes no son de la secundaria femenina Taepunk. Momentos después vemos como todas las chicas que se encontraban sentadas rápidamente comenzaban a gritar debido a un fuerte ruido que se escuchaba en ese momento. Inmediatamente el Dokaebi les mencionaba a las chicas que el tiempo se les había acabado y era momento de pagar el precio de sus acciones. En eso, para no observarlo, el prota decidió cerrar sus ojos, mientras que observamos cómo la cabeza de todas y cada una de las chicas presentes en ese salón comenzaba a explotar. Habían algunas que entraban en pánico mientras que gritaban que la tenían que salvar, pero rápidamente su final terminaba llegando. Otras intentaban correr para escapar de la habitación, pero esto les era imposible. Todos los presentes en el vagón del metro se encontraban asustados por lo que estaban observando. ¿Cómo era posible que algo como eso terminara sucediendo? Al final habían quedado solamente 2 chicas y observamos cómo una de ellas se encontraba estrangulando a su compañera que no podía hacer nada para defenderse. La chica entonces decidió aflojar un poco el cuello de su compañera y luego de eso escuchamos cómo algo se terminaba quebrando, dejando a los espectadores completamente sorprendidos. Y mientras empezamos a ver a la chica lentamente, el Dokaebi procede a mencionar que al parecer alguien había sobrevivido en el área designada. Viendo a la chica directamente, el Dokaebi procede a mencionar que en el instituto para chicas en el segundo año y la clase B, la señorita Lee Hyun-jae había sobrevivido. Con una mirada de psicópata, el Dokaebi les preguntaba al resto que qué era lo que pensaban ahora. ¿Aún siguen pensando que es una pinche broma? El prota se encontraba furioso observando el desarrollo de la situación, mientras que las personas comenzaban a sentir como el suelo comenzaba a moverse lentamente, causando que algunos nuevamente volvieran a preocuparse más de lo que ya estaban. Y observando la pantalla de la transmisión, una de las personas preguntaba qué era lo que estaba pasando, por qué estaba pasando toda esa mierda en Seúl. Al ver toda esa situación, la amiga del prota terminó soltándose de esto y comenzaba a temblar mientras que el prota la observaba fijamente. En eso el prota se encontraba observándola mientras se mencionaba que eso era raro, porque todavía no había aparecido ese tipo después de todo. El prota observando su celular procedía a mencionarnos que eventos que recordaba de la novela y los eventos a los cuales no estaba tan al tanto estaban ocurriendo en ese momento. Y por supuesto la única forma de superar esa situación es releer la novela, pero preguntándose qué era lo que estaba pasando nos muestran un mensaje en su ventana de teléfono que mencionaba que la novela que buscaba no existía. El prota se encontraba pensando que todavía no estaba disponible y como esta era tan impopular probablemente no exista ninguna copia ilegal en línea. Pero en eso el prota terminó recordando algo que le llamó la atención rápidamente, mencionándose que tenía que esperar un minuto, procediendo a buscar rápidamente algo en su celular. Buscando sus mensajes con el administrador, inmediatamente terminó encontrando un archivo y al abrirlo el prota se mencionaba que no tenía que decirle, de ninguna manera podría hacer eso. Observando el documento que poseía el prota era un archivo adjunto que había guardado todo, 3 formas de supervivencia en un mundo en ruinas. El prota se encontraba completamente conmocionado y mientras se rascaba los ojos no podía comprender lo que estaba pasando, tenía el archivo completo en ese momento. El prota se sentía muy emocionado y al mismo tiempo confundido de que el autor realmente le haya enviado una copia de la novela como regalo. ¿Acaso no era esa una especie de distribución ilegal o algo similar? Aunque tal vez eso no importaba mucho ya que la había recibido directamente del propio autor. En ese momento, unas ventanas emergentes aparecieron delante del prota. La primera le mencionaba que había recibido un atributo exclusivo, la segunda mencionaba que la ranura de habilidad exclusiva había sido activada. El prota comenzó a pensar que todos los sobrevivientes de 3 formas de supervivencia tenían atributos exclusivos y tenían las habilidades de usar habilidades exclusivas. Algo así como un juego, pero luego cerrando sus ojos el prota se mencionaba que tenía que venir a él la ventana de atributos, pensando que sería mejor aprender sobre las características de ese atributo y la habilidad. Es entonces que una ventana emergente apareció delante del prota dejándolo un poco confundido. Esta le mencionaba que no podía activar su ventana de atributos, causando que el chico se preguntara qué era lo que estaba pasando. Seguía tratando de llamar la ventana de atributos, pero este mensaje continuaba repitiéndose una y otra vez. En eso el prota se preguntaba qué era lo que estaba pasando antes, pues sin una ventana de atributos, ¿cómo podría saber qué atributos o habilidades tenía? Enfureciéndose un poco por esta situación, el prota continuaba observando su celular, mencionándose que se había olvidado abrir el archivo adjunto primero. En eso, la ventana del sistema delante del prota le mencionaba lo siguiente: su velocidad de lectura había aumentado debido al efecto de su atributo exclusivo. Esto causó que el prota se alarmara un poco, mientras que sus ojos comenzaban a cambiar de color. Sujetándose la cabeza, el prota se mencionaba que era todo eso. ¿Acaso había sido un efecto de sus atributos, ya que le había tomado menos de un minuto leer el primer acto de la novela?
Pero por supuesto, gracias a eso el prota ya se encontraba seguro, lo había encontrado. La nota mencionaba lo siguiente: el compartimiento 3707 vio gente reunida en la puerta trasera, y la rueda del encendedor que sostenía firmemente en su mano estaba fría, y en esa vida absolutamente no se equivocaba al utilizar cualquier medio necesario para poder sobrevivir y cumplir su propósito. Y la expresión que se ve en la cara de la gente era realmente preocupante. En ese momento el prota comenzó a buscar tal puerta dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. El prota se mencionaba que había encontrado la fuente de su inquietud, pues la razón por la cual el desarrollo era ligeramente diferente de lo que éste se esperaba era porque el compartimiento en el que estaba ahora mismo es el compartimiento que está detrás del compartimiento en el cual se encuentra el protagonista de la novela. Aún así, el prota se mencionaba que si eso es cierto, entonces ¿qué sucedería con las personas que viajaban en el compartimiento 3807? ¿Acaso en la novela se mencionaba algo como eso? La amiga del prota, mientras temblaba, le preguntaba a este si acaso no deberían de detenerlos. En la novela se mencionaba que esta persona, el protagonista, había mirado por la ventana borrosa del compartimiento 3807, y ya era demasiado tarde. Era inevitable lo que hubiese sucedido o lo que sucedía en ese compartimiento, ya que solamente quedaban 2 supervivientes. En eso un chico se encontraba sujetando a un hombre por la camisa mientras maldecía, preguntándole que quién le había dicho que podía escapar. Se sentía como una mierda ahora mismo. Y preparándose para golpearlo de nuevo, le preguntaba si acaso no se iba a callar, mientras que este hombre le pedía que por favor tenían que salvarlo, pues tenía que escapar de ese sitio. Observando la situación delante de este y cómo el chico acababa con el hombre, el prota se mencionaba que ya sabía quiénes eran los 2 supervivientes. El estudiante furioso le mencionaba al hombre que si acaso no le había dicho que se callara, mientras se nos muestra que al parecer este había acabado con el hombre directamente. La amiga del prota se encontraba observando todo esto horrorizada, mientras que el prota, observándola a ella, se mencionaba que probablemente ella termine pereciendo, y solo 2 personas sobrevivirán. Aparte de esos 2, todavía era muy probable que el prota terminase pereciendo también, incluyéndose a sí mismo y a su compañera. En ese momento una persona terminó sujetando la mano del estudiante, preguntándole a este qué era lo que estaba haciendo. Se trataba de Hanks, el hombre que antes intentó darle dinero al Dokaebi, que le preguntaba al chico que cómo se atrevió un mocoso como este a tratar así a una anciana. Mientras todos observaban sorprendidos, el prota se preguntaba qué era lo que realmente estaba pensando hacer Hans, mientras que el chico observaba a este hombre con una mirada aguda. Mientras el chico todavía sujetaba el cuerpo de la anciana, terminó soltándose del agarre de Hans, llamándolo viejo, preguntándole si acaso quería morir, causando que este último le preguntara qué era lo que estaba diciendo, a lo que el chico le mencionaba a Hans que al parecer todavía no entendía la situación actual. Han furioso le preguntaba al chico que qué clase de M era todo eso, a lo que este, señalándole a la pantalla, le mencionaba a Han que si acaso él había visto eso, mostrándonos escenas de más personas que se encontraban pereciendo debido a que no habían cumplido con el requisito mínimo para el primer acto. El chico le mencionaba a Han que si todavía no lo entendía, pues el ejército no vendría a salvarlos, por lo cual tendrían que acabar con alguna persona de alguna u otra manera, y eso era de lo que se encontraba hablando. El estudiante le mencionaba a Han que ellos tenían que elegir a quién deberían de acabar. Además, toda esa situación estaba lejos de su control y terminarían pereciendo si no acababan con alguien, entonces ¿quién los culparía después de todo? El chico le seguía mencionando a Han que tenía que pensar cuidadosamente, ya que el mundo que conocía había cambiado completamente, ese ya se había terminado, ahora este es un mundo completamente nuevo. Y por supuesto que como tal requiere de nuevas leyes. El prota nos comienza a mencionar que ese chico es Kim Nang-won, el joven que fue el más rápido en adentrarse en el mundo de la novela, y de alguna forma fue el que clavó una cuña en la grieta. Este chico le preguntaba a todos los presentes que cuánto tiempo más iban a estar observando, ¿acaso ellos también querían perecer? Y ese chico fue el que se encargó de destruir el vago sentido de moralidad que poseían las personas. En eso vemos como todo mundo comenzaba a cargar para intentar acabar con alguna persona débil para así poder salvar sus propias vidas, mientras que el sargento simplemente se encontraba desviando la mirada de todo lo que sucedía. Vemos entonces que las personas, luego de haber pateado a la anciana hasta acabar con esta, se encontraban recordando lo que les había dicho el Dokaebi: si la primera muerte no ocurría dentro de los próximos 5 minutos, todos allí perecerían. Mientras el cuerpo de la anciana dejaba de retorcerse, el prota mencionaba que recordaba que había leído un cierto párrafo de la novela. Ese mencionaba que eran como verdugos tirando de la palanca al mismo tiempo. Y mientras todos observaban sorprendidos, el prota se encontraba mencionando que él simplemente los estaba mirando como si estuviese releyendo ese párrafo. Para el prota era como si estuviese observando una escena de otro mundo, simplemente observando todo el espectáculo. Y en la novela, esa mujer cuyo nombre el prota no sabe fue la primera víctima, y si tuviera que cambiar el desarrollo original, el conocimiento que podría utilizar para su ventaja terminaría disminuyendo. Aún así era correcto ver cómo esa persona perecía, pero en ese momento la compañera del prota mencionaba que ella iba a morir si seguían golpeándola de esa manera. Antes de que la chica pudiese hacer cualquier cosa imprudente, el prota terminó tomándola por el hombro, mencionándole que no podía actuar de manera tonta, a lo que esta le mencionaba al prota que lo sabía, pero aún así, y el prota le mencionaba que si se metía podrían tomarla en contra de ella.
Inmediatamente el prota pensó que su compañera, a pesar de que el género de la historia había cambiado completamente, esta brillaba como lo hacía siempre. Sin embargo, la persona que podía cambiar esa historia no era su compañera, porque después de todo, ella no es la protagonista de ese mundo. El prota rápidamente hizo que la chica tomase asiento y le mencionaba a esta que tenía que esperarlo allí, a lo que ella algo exaltada le quería refutar al prota, pero este le mencionaba que por favor tenía que escucharlo solo esa vez, y luego de ello la dejaría actuar libremente sin interferir con esta. Luego de exhalar, el prota mientras se encontraba caminando se encontraba pensando que honestamente hablándolo todavía era muy temprano para que este tenga que intervenir, y aunque ese no es su plan original, aún así no tenía más alternativa. La chica intentó llamar al prota, pero este se encontraba caminando mientras pensaba que estuvo parado todo ese tiempo no porque le tuviera miedo a King o a los demás, ni porque estuviera de acuerdo con sus actos inhumanos, sino que simplemente estaba esperando el momento oportuno. Y es por eso que mientras una corriente de viento entraba por la ventana que se encontraba detrás del prota, el chico se mencionaba que era el momento de actuar, comenzando a correr en la dirección en la cual se encontraban apaleando a la señora. La ventana emergente nos recuerda la prueba que tenían que superar y el tiempo que les quedaba, 7 minutos con 32 segundos. Las personas al observar el humo que se encontraba entrando al vagón se preguntaban que de dónde provenía tal humo. Y antes de que Kim pudiese hacer algo, se daba cuenta de que el prota estaba justo delante de este, y con una tacleada del prota terminó quitándole al chico de encima a la señora, causando que este caera unos cuantos metros más atrás. Mientras todos se encontraban levantándose y preguntándose qué era lo que estaba sucediendo, alguien mencionaba que lo sentía, pero le gustaba estar solo. En eso, Kim furioso preguntaba que quién mierdas había hecho eso. El prota, que todavía seguía en el suelo, se mencionaba que a primera vista podía lucir como que este había empujado a Kim lejos para salvar a la anciana, pero esa no era su única intención. Las personas continuaban mencionando que qué era lo que estaban haciendo, tenían que continuar golpeándola y acabar con esta de una buena vez, mientras que el prota se preguntaba dónde estaba. Estaba completamente seguro de que estaba en algún lugar cerca de donde estaba este. Inmediatamente el prota se dio cuenta de algo y mencionaba que estaba allí, el niño que se encontraba sujetando una pequeña canasta entre sus brazos. Acercándose al niño, el prota le mencionaba a este rápidamente que lo disculpara por un momento, quitándole así la pequeña canasta al niño de encima. Sacando lo que se encontraba en el interior de esta pequeña caja, el prota se la entregaba al niño y le mencionaba a este que tenía que sostenerlo allí por un momento. De regreso a las personas que estaban pateando a la señora, el prota le gritaba a todos los presentes que tenían que detenerse, ya que incluso si acababan con esa anciana no sobrevivirían. El prota en ese momento se dio cuenta que tenía la atención de la mayoría de las personas. Con eso en mente, el prota procedió a mencionar que si terminaban acabando con la señora, entonces ¿qué harían después? Mientras que la muerte de la señora les compraría algo de tiempo por ser reconocida como la primera muerte, que era lo que iban a hacer todos los demás después. Inmediatamente todos dejaron de golpear a la señora, mientras que el prota mencionaba que si lo que el Dokaebi había dicho era cierto, cada uno de ellos tendría que acabar por lo menos con una persona por sí mismo. Entonces, ¿a quién más acabarían después de acabar con la anciana? ¿A la persona que estaba parada justo a su lado? Pero en ese momento, King, que se encontraba levantándose con una sonrisa en su rostro, procedía a preguntarle al prota que qué había de malo con eso. El chico, con una mirada de psicópata, le mencionaba al prota que solamente tendrían que acabar con un cobarde como este después, y no tendría que preocuparse por su turno antes de tiempo, ya que las probabilidades eran iguales para todos. Sonriendo, el prota se mencionaba que sí, sabía que este diría algo como eso. El prota les mencionaba a todos los presentes que no había necesidad de apostar sus vidas en algo como eso, y hay una manera de sobrevivir sin volverse un asesino, llamando la atención de todos los presentes, los cuales le preguntaban al prota que qué era a lo que se refería exactamente. El prota mencionaba si acaso habían olvidado cuál era la condición para limpiar ese escenario. No era matar a un humano, era acabar con una o más vidas, mientras se nos muestra cómo el prota se encontraba sujetando un grillo entre sus manos en ese momento. Todo el mundo rápidamente comenzó a prestarle atención a la caja que tenía el prota en sus manos, mencionando que si acaso esos eran insectos. Inmediatamente comenzaron a mencionar que el prota tenía insectos, y si pudiesen hacerse con uno de ellos al menos podrían garantizar su supervivencia. En ese instante el prota se dio cuenta del error, pues la locura explosiva que se había llenado atacando a la anciana ahora estaba completamente dirigida hacia este, y aunque se preguntara el por qué, su corazón estaba latiendo tan entusiasmadamente en esa situación tan atrozmente nerviosa. ¿Y por qué su boca se encontraba sonriendo de oreja a oreja? ¿Acaso siempre había sido ese tipo de persona? En eso el prota terminó aplastando el insecto que tenía entre sus manos mientras arrojaba la caja al aire, dejando a todo el resto de espectadores sorprendidos, causando que la caja se abriera en el aire inmediatamente. En eso una ventana emergente llamó la atención de todos. El prota había obtenido el logro Primera Muerte, obteniendo así 100 monedas como recompensa adicional. Todas las personas que se encontraban compartiendo vagón con el prota ahora se encontraban en el suelo intentando atrapar o encontrar a los grillos. Al parecer algunos ya habían tenido suerte de atrapar uno o más grillos, y el prota, observando hacia el cielo, mencionaba que el tiempo restante era de tan solo 3 minutos. Pero en eso una voz terminó llamando la atención del prota, preguntándole a este que por qué había hecho eso en primer lugar. King, observando al prota, le preguntaba por qué no simplemente terminó entregando los insectos, a lo que el prota le mencionaba al chico que solamente quedaban 3 minutos.
El chico, comenzando a reír, le mencionaba al prota que si acaso los había tirado todos porque sabía que no todas las personas presentes podrían sobrevivir, a lo que el prota le respondía de manera afirmativa. Inmediatamente el prota pensó que en efecto King era así, ya que es una persona cruel, libre y que disfruta de la situación actual. Una ventana emergente aparece delante del prota, la cual le mencionaba lo siguiente: la habilidad exclusiva lista de personajes fue activada. Mientras el prota observaba a King, la ventana le mencionaba que la información de personaje estaba disponible. Kim Nam-won, edad 19 años. Constelación de apoyo ninguna, 2 constelaciones estaban mostrando interés en esta persona. Atributo exclusivo Chugni-Byu, ordinario. Habilidades exclusivas, adaptación inusual nivel 3, pelea con cuchillo nivel 1, ennegrecimiento nivel 1. Estadísticas generales: físico nivel 3, fuerza nivel 4, agilidad nivel 6 y poder mágico nivel 4. Evaluación general: un chico que fue ennegrecido por una oportunidad especial. Es recomendado no involucrarse con esta persona. Luego de leer eso, el prota se preguntaba si acaso así era como funcionaba verdaderamente la información del personaje. Entonces, con eso en cuenta, el prota se mencionaba que podía imaginar más o menos cuáles eran sus propios atributos. En eso, el prota nos comienza a relatar que la mayoría de Chugni-Byuns que aparecen en la novela no pueden soportar el peso de la realidad y cometen suicidio, pero esto no aplicaba para King, el cual era completamente diferente. Y este chico en la novela posee el título de demonio delirante. El prota nos menciona que ese joven hombre después se ganó el apodo de no ordinario Chugni-Byun. El prota nos relata que ese chico había estado esperando la destrucción del mundo desde siempre y se terminó adaptando al mundo de una novela. Y ese joven hombre actualmente, pero en ese momento los pensamientos del prota son cortados cuando King le mencionaba al prota que tenía que hacer equipo con este, preguntándole al prota qué era lo que opinaba. Una ventana emergente le mencionaba al prota que el personaje Kim Nam-won tenía una impresión favorable de este. Otra ventana emergente le mencionaba al prota que su entendimiento del personaje Kim Nam-won se había aumentado. Inmediatamente el prota pensó que el chico le acababa de hacer una oferta. Y en eso se nos vuelve a repetir el cuadro de la misión actual y se nos muestra que el tiempo que quedaba era tan solo de 2 minutos con 59 segundos. Continuando con la historia, observamos a una persona con botas de militar que se encontraba caminando por lo que parecía ser un vagón repleto de cadáveres y al mismo tiempo encendido en llamas. Este caminaba lentamente entre las llamas hasta terminar acercándose a una de las puertas del vagón, mientras que otras personas preguntaban del otro lado que a dónde había ido. Estaban justo allí, tenían que moverse ya que lo querían atrapar. En el vagón en el cual se encuentra nuestro protagonista, observamos como muchas personas se encontraban por el suelo intentando conseguir alguno de los grillos para poderse salvar de un horrible final. Mientras que se escuchaba como el prota le mencionaba a King que lo sentía, pero a este le gustaba estar solo, dejando al chico completamente sorprendido. Lejos de lo que se podía esperar, King le mencionaba al prota que si acaso pensaba eso de verdad, y mencionaba que era una completa lástima. El prota en eso nos comienza a relatar que si hacía equipo con King de inmediato su supervivencia estaría garantizada, pero si no hubiese leído la novela entonces su respuesta tal vez sería completamente diferente. Sin embargo, él es un lector que conoce todo acerca del pasado de este personaje, su presente y su futuro, y el verlo en persona también era un tanto complicado. Mientras observamos cómo King se acercaba al prota y mientras colocaba su mano en el hombro del chico mencionaba que entonces podía hacerse a un lado ya que tenía asuntos con esa abuelita detrás del prota. El chico con una expresión de paranoico mencionaba que no podía dejarle escapar de su agarre al insecto que había atrapado. Pero antes de que este pudiese continuar haciendo algo más, el prota terminó tomándolo de la mano dejando a King bastante sorprendido. Mirando al prota fijamente le preguntaba qué era lo que estaba intentando hacer. ¿Acaso está tratando de actuar como un héroe de la justicia ahora mismo? ¿O es que acaso tiene múltiples personalidades? Aún así, el chico le mencionaba al prota que de cualquier forma tanto el prota como ese viejo son todos lo mismo. El prota, que se notaba claramente furioso, estaba pensando que verlo solamente le hacía recordar lo furioso que lo hacía sentir en la novela. King, liberándose del agarre del prota, le mencionaba al chico que resultaba ser que el prota es de la clase de persona que más detesta. Un mensaje del sistema le mencionaba al prota que el personaje Kim Nam-won ahora lo despreciaba y su favoritismo con el personaje Kim Nam-won decreció ligeramente. En eso vemos como King al parecer le intentaba dar un puñetazo al prota mientras le mencionaba que se lo había dicho. Lanzándole un golpe que el prota a duras penas pudo esquivar, le mencionaba a este al prota que tenía que moverse. Viendo cómo el prota había esquivado su ataque, King le mencionaba a este que no estaba nada mal, mientras que el prota, que todavía seguía furioso, se mencionaba que sabía perfectamente que haría algo como eso. King continuó realizando otro ataque mencionándole al prota que qué tal le parecía eso, mientras que el prota lo terminaba bloqueando con su antebrazo. Luego de haber detenido aquel ataque con su antebrazo, notamos como el prota se veía ligeramente afectado por esto y se mencionaba que eso es la habilidad exclusiva del atributo Chugni-Byung. Y mientras el chico se preparaba para continuar atacando al prota, se nos revela que la habilidad se llama Oscurecimiento de nivel 1. El prota rápidamente se mencionaba que entonces él ya podía utilizar su habilidad. Vemos como King seguía atacando al prota pero ineficientemente ya que sus golpes no lo alcanzaban, pero de una manera un tanto sarcástica. King, observando sus puños, se preguntaba qué demonios pasaba con él, ya que era jodidamente fuerte. El prota
prota, mientras observaba a Kim, nos menciona que por su talento el protagonista lo terminó reclutando aún teniendo una personalidad de psicópata como la que posee. El sistema le mencionaba al prota que su entendimiento del personaje Kim había incrementado, mientras que el prota, sujetándose el hombro, procedía a preguntarse si acaso tendría que utilizar eso ahora mismo. El sistema le mencionaba al prota en ese momento que había alcanzado las condiciones para utilizar la habilidad exclusiva, Visión del Lector Omnisciente, en el escenario 1. La ventana emergente del sistema hizo que el prota se quedara sorprendido y congelado por unos segundos. El prota se preguntaba qué era eso de la Visión del Lector Omnisciente, preguntándose a qué se debía esa habilidad ya que no aparecía en la novela. Mientras este seguía inmerso en sus pensamientos, escuchaba cómo las personas seguían maldiciendo, preguntándose a dónde se habían ido todos los insectos. En eso, un sonido terminó llamando la atención de todas las personas, preguntándose que de dónde provenía ese sonido, mientras observaban cómo Kim intentaba golpear al prota constantemente, pero este último seguía esquivando sus ataques de manera eficiente. Kim, dejándose llevar cada vez más por la oscuridad, seguía arremetiendo en contra del prota, y al darse cuenta que su uppercut, un golpe bastante efectivo, no había funcionado en contra del prota, este se encontraba maldiciéndolo. Con la energía que ahora brotaba del interior de su cuerpo, le preguntaba al prota por qué no podía golpearlo, mientras que el prota, observándolo fijamente algo exhausto, se encontraba pensando que por supuesto que no podría golpearlo. Al mismo tiempo, la ventana emergente debajo del prota nos confirmaba que la habilidad exclusiva Visión del Lector Omnisciente del escenario 1 había sido activada. Una ventana emergente aparece rápidamente delante del prota, mencionándole que el próximo ataque sería hacia su hombro derecho, y el prota, que ahora podía leer 1000 veces más rápido, rápidamente terminó analizando esto para luego terminar esquivando el ataque de manera muy eficiente. Y mientras Kim continuaba intentando realizarle ataques al prota, el sistema seguía notificándole al prota a dónde iban dirigidos los ataques del chico, haciendo que el prota los esquivara rápidamente. El prota nos comienza a relatar que en el momento en el que éste había activado su segunda habilidad, la Visión del Lector Omnisciente podía leer sus acciones como si estuviese leyendo su mente. Y luego de un rato el prota terminó desplomándose por una mala posición, mientras que Kim, observándolo, le mencionaba que por el amor de Dios era realmente resbaladizo. El prota, mientras observaba en múltiples direcciones, encontrándose en el suelo, se encontraba pensando que solamente podía utilizarla para evadirlo, ya que no era lo suficientemente bueno como para atacar aún. Y mientras este pueda comprar más tiempo, entonces eso podría llegar a suceder tarde o temprano. El prota inmediatamente le mencionaba a Kim, llamándolo niño, que tan solo le quedaban 2 minutos, mientras que el reloj que se encontraba más atrás del prota tan solo mostraba el tiempo de 1 minuto con 58 segundos. Esto hizo que Kim rápidamente comenzara a maldecir al prota. Pero sin desviarse de su objetivo original, Kim terminó observando hacia el sitio donde se encontraba la señora mayor, que todavía seguía inconsciente en el suelo. Al observar qué era lo que estaba intentando planear Kim, el prota se mencionaba que si acaso este llegaba a acabar con la anciana, él terminaría el escenario de manera satisfactoria. Y dándose cuenta del peligro de la situación que tenía entre sus manos, el prota se mencionaba que no importaba, que no podía permitir a este avanzar al segundo escenario. Pero en eso, mientras el prota estaba distraído, Kim rápidamente procedió a meter la mano entre sus ropas, y cuando este comenzó a reír, el prota volteó a ver de qué se trataba, mientras que Kim le mencionaba al prota que sabía que haría algo como eso, procediendo a sacar un arma blanca inmediatamente. Fue en ese momento que el prota se dio cuenta hacia dónde iba dirigido el próximo ataque de Kim. Ahora mismo, con un arma blanca, estaba apuntando al corazón del prota. Y el sistema le mencionaba al prota que el chico posee la habilidad de pelea con cuchillo de nivel 1, algo que vimos en el capítulo anterior. Y a pesar del rápido ataque de Kim, el prota pudo entender y analizar la situación eficientemente, dándose cuenta que si él esquivaba el ataque, este último terminaría alcanzando a la señora, dándole así la oportunidad de avanzar al segundo escenario. Por lo cual el prota optó por lo más viable, tomar a la señora entre sus brazos y terminar recibiendo el corte en su hombro. El prota, con una cara de dolor, se mencionaba que eso le dolía, mientras que al mismo tiempo pensaba que era como si su piel se estuviese quemando, y mostrándonos así como la bruma negra emergía de su brazo. Kim, que había enterrado su cuchillo en el suelo, se encontraba todavía furioso, mientras que observaba al prota cómo intentaba levantarse con la señora en brazos. En eso el prota terminó levantándose, pero a duras penas, ya que se encontraba verdaderamente cansado. Pero, por supuesto, un pensamiento era claro en la mente del prota, y era que la muerte se encontraba justo detrás de él. El prota sabía que si llegaba a perder en contra de Kim, entonces en ese sitio él terminaría pereciendo, comenzando a pensar que el débil muere y el fuerte sobrevive. Ese es el pensamiento del mundo en el cual se vive actualmente. Pero aún así, el prota se preguntaba si acaso la Tierra no había sido así desde siempre. Recordando su pasado, el prota se preguntaba si acaso no habría sido así el tipo de mundo de perros donde el más fuerte se comía al perro más débil. Y ahora mismo en ese nuevo mundo ese aspecto se había vuelto más evidente, por lo cual el prota terminó llegando a la conclusión de que necesitaba cazar por sí mismo si quería sobrevivir. En eso, mientras el prota colocaba a la señora en el suelo, Kim le mencionaba a este que si acaso no tenía la suficiente fuerza para escapar, entonces ¿por qué no terminaban eso de una buena vez por todas? No tenían mucho tiempo después de todo. Mientras observamos la mirada sombría del prota, este comenzaba a mencionarse que se encontraba indeciso. Levantándose, el prota comenzaba a mencionar la escuela secundaria Seon Hill, segundo año, Kim Nangwon.
El prota le mencionaba al chico sin todavía voltearse que si acaso creía que los huevos de insecto contasen como vidas. King le preguntaba al prota qué tontería se encontraba diciendo. El prota, mientras se encontraba presionando sus dientes con fuerza y sosteniendo un huevo de insecto en sus manos, procedía a mencionar que la respuesta es que sí, aplastando el huevo inmediatamente mientras pensaba que se lo llevaría a la tumba. Disculpen por esta explicación si es un tanto gráfica, le voy a añadir imágenes porque sé que no les va a gustar a la mayoría. Pero tengan presente que en los huevos de insecto, en la mayoría de estos, se crea una especie de capullo en el cual en el interior se encuentran todas las larvas o huevecillos de insecto, por lo cual en el momento en el que el prota acabó con ese huevo de insecto, literalmente no acabó con uno, sino con cientos, sino miles. King, que no entendía lo que acababa de hacer el prota, lo observaba mientras le preguntaba que por qué a él le importaría algo como eso. ¿Acaso eso era una especie de truco para intentar desviar su atención mientras se preparaba para atacar al prota con su arma? Mientras el ataque se encontraba llevándose a cabo, el sistema le mencionaba al prota que había obtenido las monedas suficientes, preguntándole si acaso quería ver el tutorial de cómo utilizar las monedas. Y como el sistema también se puede utilizar con la mente, el prota rápidamente se mencionaba que se lo iba a saltar e iba a invertir 2700 monedas en su físico. Conociendo el pensamiento del prota, el sistema le mencionaba al chico que 2700 monedas fueron invertidas en su físico. El físico, que era de nivel 1, ahora había pasado a nivel 10. Y el nivel del físico del prota había incrementado dramáticamente, por lo cual la durabilidad del cuerpo del prota incrementaría gradualmente. Viendo cómo el ataque de King se acercaba peligrosamente al corazón del prota, en el momento en el que este terminó haciendo contacto con la piel del chico, el cuchillo terminó deteniéndose inmediatamente. Esto hizo que King se encontrara sorprendido al darse cuenta que su arma no podía atravesar la piel del prota, y retrocediendo para reposicionarse, este mencionaba que cómo demonios el prota lo había esquivado. En eso el prota procedía a mencionarle al chico explicándole lo que había pasado, y es que durante la temporada de apareamiento los grillos ponen alrededor de 100 huevos de una vez. King continuaba sin comprender a qué se refería el prota. En eso observamos la cara del prota, al cual le mencionaba a King que él no sería más el que perecería, ahora sería King el que terminaría desvivido, mostrándonos así como en el tiempo quedaban tan solo 57 segundos, y esto causaba que King se colocara cada vez más nervioso. El chico continuó intentando atravesar al prota con su arma una y otra vez, preguntándole después de darse cuenta que múltiples intentos habían fracasado que por qué este no perecía. Y mientras King se encontraba cada vez más desesperado, pues el tiempo se le estaba agotando, el prota simplemente lo observaba fijamente con una mirada de asco. El tiempo continuó retrocediendo y tan solo le quedaban 4 segundos, luego 2 y finalmente el tiempo se había acabado. El sistema procedía a mencionar que el tiempo límite se acabó, la liquidación de pago había comenzado. Escuchamos los gritos de las personas mientras que todo comenzaba a mancharse de una tinta roja muy espesa. El sistema luego procedió a mencionar que el escenario principal número 1, prueba de valor, fue completada, y en la línea de Bullwang, el tren número 3434, el compartimiento 3807, los supervivientes resultaron ser 5 personas. Viendo cómo el Dokkaebi comenzaba a aparecer en el vagón, mencionaba que eso era increíble, preguntando qué era lo que exactamente había pasado allí. Este mencionaba que en el corto tiempo que se había ido a ver otro compartimiento, qué era lo que realmente había sucedido. Mientras vemos cómo al final los 5 supervivientes se encontraban de pie, el prota, el niño, el militar, la compañera del prota y el superior de estos, Han. El sistema mencionaba que el escenario principal 1 había sido completado satisfactoriamente y los supervivientes eran Lee Hyun-sun, Jo Sang-ga, Lee Gil-jong, Han Mu-jong, y vemos en eso en el uniforme de King cómo se encontraba su nombre escrito a su lado izquierdo mientras que este yacía tirado en el suelo en lo que parecía ser una piscina de líquido rojo. Y por supuesto estaba el último superviviente, Kim Dok-ja. Recordando los últimos momentos de King, este había dejado caer su arma en el suelo mientras le gritaba al prota que lo salvara. Aferrándose a las prendas del prota, le pedía que por favor lo salvara, se lo rogaba, con toda su alma, con todo su ser, tenía que salvarlo. El prota rápidamente le respondía que no, pero King le mencionaba al prota que la vida de las personas era importante, ¿acaso eso para él no era algo obvio? Pero la situación terminó dando un giro que King no se esperaba, pues el prota le mencionaba que esa es la ley del mundo previo, mencionándole a este que si acaso él mismo no lo había dicho, ya que un nuevo mundo requiere nuevas leyes. Comenzando a jalar al prota de sus prendas, le mencionaba que no, él no quería perecer, se lo pedía por favor, le pedía que por favor lo ayudara. Pero antes de que King pudiese continuar con sus súplicas, observamos cómo todo ante él comenzó a colocarse en rojo y este comenzó a desplomarse en el suelo rápidamente. Inmediatamente el prota comenzó a pensar que el chico tenía la razón, pues el prota es exactamente lo mismo que él, y pudo haber sido capaz de salvar a todas las personas que se encontraban allí. Y sería una mentira decir que no sentía remordimientos, pero se preguntaba el por qué. ¿Cómo es que es capaz de estar así tan tranquilamente después de todo lo que había sucedido? Era como si solamente estuviese leyendo la novela que tanto le gustaba.
Inmediatamente el sistema le mencionaba al prota que este había asesinado a un total de 124 seres vivos, y en el historial de asesinatos el puesto número 1 era el grillo, y el resto eran 123 huevos de grillos. En eso el sistema le mencionaba al prota que el número de monedas que había adquirido fue reducido a la mitad por haber acabado con seres vivos sin resistencia, mientras que el prota se limpiaba la mejilla y se encontraba observándose por la ventana. El sistema le mencionaba al prota que había obtenido satisfactoriamente 6.200 monedas, y el número de monedas utilizadas para subir de nivel todas sus estadísticas fueron tomadas automáticamente, dejando así al prota con un saldo de 3.500 monedas. Otra ventana del sistema le mencionaba al prota que debido a los excesivos asesinatos había obtenido el logro de asesino de masas, entregándole así 300 monedas de la recompensa regular. 100 monedas fueron tomadas por la cuota de uso del canal, y las recompensas adicionales estaban siendo calculadas en ese momento. Y mientras el resto de personas en el vagón lucían preocupadas y atemorizadas, el prota se encontraba pensando que el mundo fue destruido y un nuevo mundo nació de las cenizas de este. Todos se encontraban preocupados ya que el tren comenzaba a moverse nuevamente, y otra persona mencionaba que por fin podría irse a casa. Por otro lado, el prota pensaba que las cosas no eran tan fácil como estos se los imaginaban, ya que por las ventanas del tren que había salido a la parte exterior se podían ver enormes criaturas que se encontraban siendo bombardeadas por los aviones caza. Han, observando esto sorprendido, preguntaba si acaso eso eran, pero las palabras no salían de su boca. Lo único que podían mencionar era que por el amor de Dios, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Y entonces la escena de hace un momento comenzaba a reproducirse. El Dokaebi se estaba materializando mencionando que era sorprendente. Mientras observamos los zapatos del prota, el chico se mencionaba que él es el único lector que conoce el final de ese mundo. Mientras vemos como la mayor parte de la ciudad se encontraba completamente destrozada y el tren se encontraba moviéndose, al parecer este movimiento terminó llamando la atención de una de estas gigantescas criaturas. Tanto la amiga del prota como Han se encontraban preocupados y Han, tapándose como una niña en miedo, procedía a mencionar que por qué no se detenían, añadiendo que esa cosa se estaba acercando, pero al darse cuenta que nada pasaba, este terminó abriendo sus ojos sorprendido. Mientras la serpiente los ignoraba completamente, el prota se mencionaba que esa serpiente monstruo es un ichthosaurio, o sea, un monstruo mejor conocido como serpiente marina. Y en el futuro de la novela ese tipo de seres serían clasificados como monstruos de séptimo nivel o séptimo grado. Sorprendido mientras observaba por la ventana, el militar preguntaba qué era todo eso. El prota seguía pensando que los escenarios eran priorizados sobre todo en el mundo de la novela, y mientras estos estén protegidos por el escenario no serían atacados por los monstruos de otros escenarios o que se encuentren fuera de los mismos. Aún así, observando lentamente hacia arriba, el prota se mencionaba que por ahora, observando hacia donde estaba el Dokaebi, el prota veía lo que parecía ser la figura de una galaxia y observaba algunas estrellas que se encontraban brillando más que las demás. Y comenzando a contarlas rápidamente, el prota llegó a un número final de 21, mencionando que era un total de 21. Entonces, con razón el Dokaebi se encontraba tan feliz. El prota nos comienza a narrar que las estrellas encima del Dokaebi representan el número de constelaciones conectadas a ese canal. Se nos comienza a hablar acerca de las constelaciones. Estas son las existencias más misteriosas del mundo de la novela, y ellas son las mentes maestras detrás de toda la tragedia, y están sentadas en nebulosas distantes observando todo lo que estaba sucediendo. Y para ser más precisos, ellos se encontraban observándolos desde arriba de los cielos por medio de los canales que los Dokaebis operaban. El prota continuó pensando que 21 no era mucho, pero era un número inusual para un Dokaebi principiante como lo era este. Acercándose a un cadáver inerte en el suelo, el prota se encontraba pensando que si las cosas se hubiesen desarrollado como eran originalmente en la novela, entonces Kim Nam-won había acabado con la mayoría de las personas del compartimiento y hubiese sobrevivido. Pero al parecer este efectivamente logró evitar un final como ese. El sistema le mencionaba al prota que debido a la muerte del personaje Kim Nam-won, ahora dos constelaciones mostraban un poco de hostilidad hacia este. El prota comenzaba a pensar que algunas constelaciones probablemente estuviesen furiosas, y eso debe de ser un bug que fue generado por haber acabado con Kim Nam-won. Otra ventana le mencionaba al prota que debido a una inspección del escenario inesperada, el pago fue retrasado, por lo cual le pedía a este que por favor esperara un momento. Tomando el arma de Kim del suelo, el prota se encontraba pensando que ahora que las preferencias de las constelaciones estaban saliendo, de verdad se sentía como si la historia estuviese empezando en serio, afirmando que le parecía un tanto divertido. El prota, mientras se encontraba pensando en ello, se mencionaba que hasta el día anterior él era el que los observaba, pero ahora sus posiciones habían cambiado. Varias ventanas emergentes aparecieron sobre el prota mencionándole lo siguiente: unas cuantas constelaciones admiraban su escenario, y las constelaciones se encontraban patrocinándolo con 500 monedas. El prota se mencionaba que así como habían constelaciones que lo odiaban, obviamente habrían algunas otras constelaciones que les terminaran gustando la forma de ser del prota. En eso el prota se encontraba pensando que de cualquier manera tenían que mirarlo hasta estar completamente satisfechas, porque al final estas terminarían pagando el observarlo con sus vidas.
La amiga del prota intentaba llamar al prota preguntándole a este último si acaso se encontraba bien, pues el prota se encontraba inmerso en sus pensamientos. En eso el prota terminó dándose cuenta que era su compañera mientras que ésta se encontraba extendiéndole la mano para que el prota se levantara. Tomando la mano de la chica para levantarse, el prota se disculpaba con ella por no haber podido salvar a la señora. Sorprendida, la chica observando al prota le preguntaba a este que pero el prota le preguntaba que a qué se refería. Dejando el tema de lado, dándose cuenta que el prota no le iba a responder ninguna pregunta, la chica le mencionaba a este que de hecho no tenía mucha importancia, agradeciéndole por haberla salvado. Y esto es porque en el momento en el que el prota arrojó la caja de insectos hacia arriba, literalmente terminó aventando la caja de insectos hacia donde se encontraba la chica, causando que ésta pudiese tomar uno de ellos entre sus manos. El prota observándola se mencionaba que aunque no estaba consciente de todo, ella era lo suficientemente lista como para sobrevivir en ese caos. Ella probablemente entienda a lo que se refería el prota después de todo. Y la decisión del prota salvó a algunas personas, pero también había acabado con otras. Y no importa quién haya sobrevivido, no tenía el derecho de recibir ese tipo de gratitud. Viendo al Dokaebi, este procedía a mencionar que todos acaso habían mostrado apropiadamente su valor y al parecer el número de supervivientes en el escenario era bastante considerable. El Dokaebi, como si de un string se tratara, le agradecía a las constelaciones por el patrocinio, afirmando que habían 21 asombrosas constelaciones en su canal. El prota comenzaba a pensar que 5 sobrevivientes era más de lo que éste se esperaba, y esperaba al militar ya que él tiene buena constitución y grandes habilidades que mostrar. Por otro lado, el niño pequeño, el prota se encontraba observándolo y se daba cuenta que éste se había salvado gracias a que el prota lo había ayudado en un principio, entregándole así uno de los insectos en sus propias manos. Pero en eso el niño se encontraba cerca de una persona observando hacia el suelo y al parecer esta era su madre. Inmediatamente el prota terminó tomando al niño por el hombro en ese momento que al parecer ni siquiera se encontraba llorando mientras le preguntaba si éste quería vivir. El prota nos comienza a relatar que eso no es una simpatía estúpida y si tuviese que poner eso en palabras sería simplemente hipocresía. El prota le mencionaba al chico que si éste aceptaba vivir más tiempo entonces deberían de estar juntos. El sistema rápidamente le mostraba múltiples ventanas al prota, mencionándole que algunas constelaciones fueron conmovidas por las buenas acciones del chico. Y ahora mismo las constelaciones se encontraban patrocinándolo con 200 monedas. Mientras los compañeros del prota lo observaban, este se encontraba pensando que no importaba si pensaban que era inmerecido, incluso él quería sobrevivir en ese mundo. El prota comenzaba a pensar que tomando en cuenta los eventos futuros en consideración, necesitaba llamar la atención de las constelaciones ahora mismo, acercándose al chico mientras que éste lo tomaba del brazo y el prota terminaba acariciándole la cabeza. El Dokaebi en ese momento, observando la escena, procedía a mencionar que un montón de cosas interesantes pasaron ese día, ya que el chico en pie en la siguiente puerta también fue, pero inmediatamente es interrumpido por Ham, el cual le preguntaba al Dokaebi si acaso ahora mismo serían liberados. Escuchándolo hablar, el prota se mencionaba que por último su subgerente Han verdaderamente era un humano con mucha suerte. Han en ese momento le preguntaba al Dokaebi si acaso no iba a cumplir con las condiciones que le había ofrecido, a lo que el Dokaebi sonriendo le preguntaba que a qué se refería con ser liberado. ¿Acaso había visto lo que estaba pasando allá afuera? El prota en ese momento se encontraba sorprendido preguntándose por qué estaba el rico de Han tomando el tren de camino a casa en ese momento. El Dokaebi le preguntaba a Han si acaso de verdad quería irse afuera, mientras se nos muestra cómo la serpiente monstruo de mar se encontraba acechándolos. Esto hizo que Han entrara en pánico inmediatamente y decidiera guardar silencio mientras que todos se encontraban observándolo. El Dokaebi, luego de hacer que este tipo se callara, procedía a mencionar que de cualquier forma estaba bastante impresionado. Observando a los humanos, el Dokaebi les preguntaba que por qué estaban todos tan deprimidos, mencionando que esa es una verdadera recompensa genial. El prota se encontraba pensando que su reacción es natural, ya que nadie aparte del prota sabe el significado de constelaciones o de patrocinio. El Dokaebi inmediatamente comenzó a mencionarles a todos que les iba a explicar brevemente, ya que actualmente todos son inimaginablemente débiles. Si estos participaban en los próximos escenarios en ese estado, serían inmediatamente acabados por una débil rata de tierra, sin mencionar a los Krug. Sin embargo, existen grandes y benevolentes existencias en el universo quienes sienten lástima por los chicos y desean patrocinarlos. El Dokaebi les preguntaba a todos si acaso entendían lo que les estaba diciendo. El militar rápidamente preguntaba que a qué era lo que se refería exactamente, quién es el patrocinador en este caso. Viendo cómo no entendían, el Dokaebi mencionaba que ellos de verdad no entienden nada, mencionándoles que bien, en lugar de escucharlos 100 veces solamente tenían que verlos por sí mismo. Procediendo a chasquear los dedos, unas ventanas emergentes terminaron apareciendo delante de los 5 sobrevivientes. La ventana emergente que había aparecido delante de los 5 participantes mencionaba lo siguiente: selección de patrocinador, por favor selecciona a tu patrocinador. El patrocinador seleccionado se convertirá en tu promotor confiable. El primero es el dragón del abismo de llamas negras, el segundo es el demonio emperador del fuego, el tercero es el conspirador siniestro, y el cuarto es el prisionero de diadema dorada. Observando esto, el prota se mencionaba que entonces eran 4 de ellos. La amiga del prota rápidamente terminó llamando la atención del prota en ese momento.
La chica le mencionaba al prota que 2 extrañas opciones habían aparecido en su estado. El prota le respondía que incluso aunque ésta le preguntara qué es, el prota no sabría qué responderle, solamente tendría que relajarse y pensar en eso como un examen de aptitud. Observándola, el prota se mencionaba que aún así ella recibió 2 de ellos y que la chica tenía una increíble suerte. Nos comienza a relatar el prota que es la bendición de las estrellas, donde la selección del patrocinador es un paso fundamental en la novela cuando recién se comienza. Y la selección de un patrocinador es un sistema que le permite mostrar a los usuarios a los patrocinadores al igual que lo hacen en los canales del Dokaebi, y ellos pueden elegir a un humano que les guste y ofrecerle su apoyo haciéndolo su futura encarnación. Y en el caso del prota hay 4 estrellas que quieren convertirlo en su encarnación, sin embargo las constelaciones nunca revelan sus verdaderos nombres. El prota comenzaba a pensar que el protagonista de la novela había recibido 5 ofertas solamente al iniciar, pero el prota había recibido 4 de ellas, por lo cual no era un número tan malo. El prota tendría que sacar sus propias conclusiones utilizando las palabras que estos tenían en sus nombres, como abismo, demonio o prisionero, y esto era para poder deducir sus identidades por ellos mismos. Aunque claro, para el prota eso no era nada como alguien que había leído la novela completa. Rápidamente el prota comenzó a pensar en tratar de descubrir las identidades de las 4 constelaciones, comenzando con el dragón del abismo de las llamas. Esta es una entidad poderosa que lidera el grupo de las estrellas llamadas Nube Negra, y si mal no recuerda su verdadero nombre es increíblemente Dragón Negro. El prota continúa mencionándonos que si se convierte en la encarnación de una estrella recibiría una fuerza extremadamente grande de ataque, y considerando que el espíritu y la fuerza son indispensables en los primeros escenarios es el mejor patrocinador que el prota podría elegir, pero eso obviamente es limitado solamente al inicio, ya que cuanto más utilice el poder de las estrellas su mente se corromperá cada vez más, y el resultado final es que la encarnación caerá en la locura y se convertirá en una máquina de matar. Y por supuesto, eso generalmente es más frecuente en las personas que tienen el síndrome de Churni-Byung. Llegando a ese punto, el prota analizaba y consideraba que el dragón negro fue el patrocinador de Kim Nam-won en la novela original, entonces ¿por qué lo había elegido a él? Observando la ventana emergente, el prota se mencionaba que el primero no era una buena opción, por lo cual inmediatamente lo rechazó, ahora seguía el segundo. Aún no podía creer que estaba viendo esa opción presente delante de él. Se trataba del demonio emperador del fuego. Este es un nombre que rebosa de maldad y pecado. Sin embargo, por demonio no quiere decir que sea en efecto un demonio como tal. Y las palabras fuego y emperador representan una entidad que usa su presión de emperador para dominar a otros. Sin embargo, el verdadero gobernante de las llamas no sería otro que él. Hablamos del arcángel Uriel. El prota continuó pensando que creía que había alguien que había elegido a esa estrella como su patrocinador, y esa, aunque es una opción bastante decente, iban a ponerlo en espera por el momento, ya que las constelaciones del bien absoluto son poderosas pero imponen restricciones ridículas para poder utilizar sus poderes. Con esto dicho, el prota ahora iba a pasar a su tercera opción. El conspirador siniestro. Solamente con observarlo el prota procedió a guardar silencio completamente. El chico se mencionaba que era la primera vez que veía esa constelación, aunque solamente había leído la novela de manera rápida, estaba completamente seguro de que este no se encontraba en la novela. Se mencionaba que si hubiese leído cuidadosamente la novela, creía que tendría una idea de quién era esa persona o ese ente. Continuó mencionándose que tal vez era una constelación de la cual solamente se habló poco de ella, pero de algo estaba completamente seguro, y era que por su nombre esa no parece ser una constelación verdaderamente poderosa, también quedaría en pendiente, ya que por el nombre al prota le sonaba que era algo débil, y finalmente quedaba la última opción. Su última opción, una que lo hacía ajustarse un poco la corbata mientras se nos muestra cómo se encontraba chorreando algunas gotitas de sudor. El prota se mencionó que nunca esperaba una oferta de esa constelación tan temprano en la historia. Prisionero de la diadema dorada. Prisionero, a primera vista es una constelación que te da el sentimiento de debilidad y límite, pero por supuesto se necesita prestar mucha atención en las siguientes palabras. Diadema dorada, la prisión más pequeña del mundo. Él vive mientras tiene que soportar el dolor de tener la diadema presionando su cabeza, el maestro del monte Huagu. Y este en efecto es el rey mono que posee la mirada dorada. Y esto es debido a sus ojos de fuego que brillan explosivamente. El gran sabio que se iguala al cielo, Sun Wukong. Y entre los grandes personajes de la novela había uno que era patrocinado por esa estrella. El poder de destruir 100 encarnaciones con solamente un movimiento de su báculo, aniquilar a miles de monstruos con solamente un simple golpe. Y si lo recordaba bien, el autor dedicó un gran esfuerzo en describir esas peleas, por lo cual el prota se preguntaba por qué una estrella tan poderosa se fijaría únicamente en él. Es entonces que el prota se mencionaba que si elegía al gran sabio que se igualaba al cielo como su patrocinador, entonces las posibilidades serían completamente infinitas. Pero aún así, levantando su mirada y observando hacia el vagón del frente, el prota se preguntaba si acaso podría ganar en contra de él. El sistema le mencionaba a todos los presentes que la elección de patrocinador había terminado.
El Dokaebi terminó apareciendo delante de las personas mencionándole a todos los presentes que si acaso ya habían terminado. Observando las elecciones de las personas, el Dokaebi mencionaba entre risas que al parecer alguien había hecho una elección bastante interesante. El Dokaebi mencionaba que a pesar de lo interesante que fuera tendrían otra oportunidad de todos modos. Y bueno, ya que todo se había terminado en la selección, les pedí a todos que por favor descansaran en ese sitio un tiempo, ya que ahora tendría que salir un momento para preparar el siguiente escenario. Este le mencionaba a todos los presentes que se verían dentro de los próximos 10 minutos. El prota llamaba la atención de todos los sobrevivientes y les pedía a todos que por favor se reunieran a su alrededor. El militar corrió rápidamente hacia donde estaba el prota, pues había visto todo lo que el chico había hecho y se presentó con este. Al personaje no lo vamos a llamar militar como tal, sino que lo vamos a llamar Militar Lee, un nombre completamente original. El prota rápidamente se presentó con este, a lo que el Militar Lee le mencionaba al prota que esa no era la mejor situación para decir eso, pero le agradecía al prota por haberlo conocido. Y por supuesto le recordaba al prota para que no lo olvidara que él es un soldado. Aunque en ese momento algo decepcionado le mencionaba al prota que en ese instante debería decir que era un soldado. Sorprendido, el prota le preguntaba a Lee si acaso no podía contactar con su unidad. Analizando al hombre, el prota se mencionaba que tenía un fuerte agarre y él sobrevivió hasta el final siendo llamado tanque cuando recién iniciaba. Absolutamente el prota debía de tenerlo en su equipo, debía de tener al Militar Lee en su equipo a toda costa. El militar con una expresión de preocupación le agradecía al prota por todo lo de antes, ya que si el prota no hubiese estado allí todos habrían sido asesinados. E incluso si llegaban a sobrevivir nunca más podrían ser considerados por ellos mismos como humanos. El prota le mencionaba al chico que no tendría que preocuparse, ya que eso no era nada. Pero en eso la persona más descarada que he visto en estos primeros capítulos terminó acercándose al prota. El subgerente Han, le mencionaba al prota que había hecho un excelente trabajo, llamándolo señor empleado. Acercándose al prota con una actitud vanidosa le mencionaba al prota si acaso sabía quién era él, a lo que el prota simplemente guardó silencio. Aún así, reconociéndolo, el prota hizo que el hombre le quitara la mano del hombro de inmediato. Y claro, esto hizo que el hombre se sorprendiera bastante, pues el prota lo había llamado por su nombre sin honoríficos, a lo que el hombre le preguntaba al prota si acaso no debería de llamarlo jefe de departamento. El prota le respondía a este que ya no se encontraban en la oficina. Furioso, el subgerente le preguntaba al prota qué era lo que había aprendido él hasta ese momento. ¿Acaso no debería de saber cómo respetar a sus superiores? Este le mencionaba al prota si además no había ido un poco lejos antes, ya que si hubiese notado esos bichos debería de habérselos entregado a él antes. Por lo cual, ¿cómo pudo haberlos lanzado así? El prota en ese momento le mencionaba a su superior que cerrara la maldita boca, cosa que dejó al hombre completamente sorprendido preguntándole al prota qué era lo que acababa de decirle. El prota le mencionaba al hombre que si acaso aún no entendía la situación en la cual se encontraba, debería de haber dejado que ese maldito mocoso le hubiese golpeado la cabeza para aclarar sus pensamientos. El prota le preguntaba si acaso podía pensar un poco, ¿acaso pensaba que existía su estúpida compañía en el fin del mundo? El prota continuaba mencionando que él no era el único, todos deberían de despertar ya. Continuó mencionando que de acuerdo con el Dokaebi lo que estaba pasando en el mundo no era simplemente una broma, y el prota creía que aunque no se sepan las noticias de afuera, todos deberían de tener una idea de lo que estaba pasando después de todo. Eso era lo más parecido a un videojuego en la vida real, una ventana que muestra los atributos y las habilidades que posee la persona. ¿Acaso hay alguien que aún no lo haya entendido todavía? Todos se encontraban en silencio mientras que Han se encontraba completamente sorprendido, pues uno de sus empleados finalmente se había alzado ante la jerarquía. El militar procedía a mencionar que eso era como una de esas novelas fantasías que leía secretamente mientras estaba de servicio en el ejército, pero aún así se sentía tan irreal que lo había pasado por alto y le costaba un poco creer lo que estaba sucediendo. Se preguntaba si acaso realmente no estaba soñando. A lo que el prota le respondía que no, definitivamente esa es la realidad. El Militar Lee le mencionaba al prota que era genial que este estuviese tan seguro, entonces tenía que decirle qué era lo que deberían de hacer ahora. Le preguntó al prota llamándolo directamente por su nombre qué era lo que tenía pensado hacer. En eso el sistema le mencionaba al prota que el personaje de apoyo al Militar Lee ahora confiaba un poco en este, su entendimiento acerca del personaje Militar Lee había incrementado. El prota le mencionó a todos los presentes que lo primero que necesitaban hacer era salir de allí, dejándolos a todos con la boca abierta. Y esto mientras escuchaban los rugidos de la serpiente marina que se encontraba afuera. Todos comenzaron a bombardear al prota, preguntándole si acaso estaba demente. Tenía que pensar en la seguridad de todos, también creía que era necesario moverse y continuar, pero creía que salir en ese momento era muy peligroso para todos ellos. Otro mencionaba que exactamente, pues en el momento en el que den un paso afuera de ese sitio sus cabezas comenzarían a explotar, mientras que el prota se encontraba pensando que todos eran una panda de miedosos. Y en ese momento lo único que podía pensar era que necesitaba que Lee lo apoyara para así poder controlar la situación. Aún así, en ese momento, detrás de los compañeros del prota, la puerta que conectaba con el otro vagón terminó explotando, dejándolos a todos completamente sorprendidos y volteando a ver de qué se trataba. Sorprendido, el prota se preguntaba qué era eso, ¿acaso ya había empezado el siguiente escenario?
Pero se mencionaba que no, ya que el Dokaebi todavía no había regresado, entonces eso quería decir que... El prota le mencionaba a sus compañeros que esa persona es el único sobreviviente de su escenario, por lo que debería de haber acabado con todas las personas, por lo cual si se quedaban obviamente les iba a esperar el mismo final. Le preguntó a sus compañeros si acaso aún querían reunirse con esta persona sabiendo que los podrían acabar en cualquier momento. El militar Lee rápidamente le ordenaba a sus compañeros que todos tenían que buscar una salida para poder escapar. La compañera del prota rápidamente procedía a mencionar que esa puerta que se encontraba justo delante de ella podía moverse. Han, que se encontraba escuchando esto, mencionaba que entonces podían haber movido una puerta desde el principio. El prota agachado en el suelo se encontraba pensando que desde que terminó el escenario la barrera había desaparecido, por lo cual podrían salir tan pronto como encontrasen una puerta que estuviese funcionando. Acercándose a las puertas de emergencia, el prota se daba cuenta que esas incluso también se encontraban bloqueadas. Continuó pensando que de las 8 puertas que se encontraban en ese vagón, hay 3 de ellas las cuales aún no habían revisado. El prota continuó insultándose mientras mencionaba que esperaba que al menos estuviese una puerta que pudiera funcionar. Mientras que observaban la puerta que conectaba con el siguiente vagón en el cual las explosiones se hacían cada vez más fuertes. Todos comenzaban a atemorizarse y se quedaban congelados en sus puestos mientras que el prota observaba fijamente lo que estaba a punto de suceder. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, comenten y compartan para poder llegar a muchas más personas. Si quieres aparecer en los saludos del próximo video, por favor házmelo saber dejando en los comentarios huevos de grillo. Aprovecho para darle las gracias de todo corazón a los suscriptores pagos del canal que estarán apareciendo por acá por este costado, bueno, desde que empezaron la parte de los saludos y el final del video. Y ahora sí, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.